Suscríbete a la Panterita. 12 y el 13, no aparece el 12. La numeración. No, claro. Hubo un pequeño error de nomenclatura ahí, pero son 25 las máquinas que están dispuestas para complementar este Rally de Alto Paraná en 4 pruebas especiales. Como decíamos, esta de 21 kilómetros, bastante determinante podría ser en cuanto a el objetivo final que tienen todos los pilotos. ¿Querés algo determinante? Sí. Se quedó Gustavo Saba. Salió del camino por el escape. Se está yendo al parque. Vamos a estar atentos con Derly Santa Cruz entonces en el retorno del árbol allí en la prueba especial. En el retorno del árbol es uno de los sectores más cargados. Ahí tenía que hacer una izquierda. Sí. Y al salir por el escape, quiere decir que va derecho, sale en Jaulacue y ella toma la izquierda en el asfaltado a 1 kilómetro del parque de asistencia. Sí, exactamente. Así que vamos a estar atentos a Derlis entonces, y ya también estamos atentos a lo que nos cuente Adalberto Adorno en el sector de la llegada. A ver, son las 11:30, partido 11:23, tiene 7 minutos y algo, estará a 3-4 minutos de la llegada. El piloto Augusto de estar entonces allí en el sector en donde se encuentra nuestro compañero Adalberto Adorno en Parque de Servicios. 21 kilómetros, 120 metros de extensión de esta primera prueba especial. Nos vamos de vuelta hasta Jorge Víctor Lombardo. Ya tuvo que haber partido Miguel Saldívar también, iniciando la competencia, iniciando la segunda etapa, digamos, de este rally del Alto Paraná que va a culminar hoy en Cordillera. Jorge Víctor, ya partió Miguel Saldívar. Sí, señor, partió 11:31. La máquina número 18 de Miguel Saldívar. Ahora se prepara la máquina número 7 de Fabricio Galanti. Lo hará 11:33. 11:33 entonces para el piloto Fabri Galanti, que es otro que va a comenzar la competencia el día de hoy, Edgar. Al cargar Super 97 de Petrobras, recibís un combustible verificado por super expertos, profesionales altamente calificados del programa Calidad Controlada, que te aseguran recibir una nafta de alto octanaje y aditivación superior. Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por super expertos. Cargala en todas las estaciones Petrobras. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tiempo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Bray. Elegí X-Bray y llega más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. 11:33 minutos. Julio, recordemos que tienen que eliminar una fecha, ¿no? Sí, totalmente. O sea, esta es la fecha que prácticamente menos puntos otorga de las dos que restan para concluir el campeonato. O sea, pudo haberle ocurrido algo a Gustavo Saba con el turbo, como dice acá Mati. O también puede ser una situación estratégica que, bueno, arrancamos el rally, descartamos este rally y dejamos el auto intacto para pelear por los 43 puntos. Es una opción. Hay que ver qué dice Gustavo cuando llega al parque de asistencia en charla con Derlis, así que Derlis va a tener prioridad en su momento cuando llegue Gustavo Saba, que me imagino que ya estará cerquita porque no es muy lejos desde ese sector donde Gustavo Saba sale del circuito para dirigirse al parque. Bueno, vamos a ver entonces con Nico, estamos expectantes también con Adalberto Adorno para cantarnos el coche a la vista con Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por super expertos. A propósito, nos vamos hasta Adalberto Adorno. Adalberto, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buenos días, Cristian Mareco, buen día a toda la audiencia de la 7:30 AM. Cardinal, la más potente, y ABC Motor. Justamente ya estamos instalados acá en la final de la prueba especial cuando justamente tenemos a la vista.
Super 97 de Petrobras, calidad superior, controlada por un super experto. El arribo de la primera máquina, incompletada la prueba especial número 2. La máquina número 1 de Augusto Bestar, que partió a las 11:23. Vamos a mirar en la planilla oficial su horario de arribo. Su arribo lo hizo 11:24:19 2, Cristian. 11:34:19:2. Te repito, 11:34:19:2. Para un tiempo neto de 11:19:2. Entonces para el piloto Bestar, ya guardamos a Miki Saldívar también en instantes para tener otro coche a la vista, Adalberto. Sí, señor, nosotros seguimos en competencia con Exfree, las mejores cubiertas del país, y con el móvil, por supuesto, de personal, Cristian. Vamos a ir hasta Derlis Santa Cruz, entonces la información está con Derlis en estos momentos en el parque de asistencias móvil personal Derlis. Gracias, personal. A los de esta competición. Realmente, con Fernando, buenos días, Fernando, para saber qué inconveniente tuvieron para la audiencia de las 7:30 AM. Se cortó un palier a los 2000 metros de largar, así que bueno, seguimos para, no vamos a ningún lado con el palier cortado, así para cosas que pasan, así que bueno, así la cosa. Gracias. Inconveniente lo que tuvo, que ya arribó a 5 con el motor de GTR5, que está recibiendo la asistencia del grupo mecánico Cristian Darío Avicia, de la más potente escuchada del país, ABC Carinal 7:30 AM. Se cortó un palier a los 2000 metros. Sí. Y el sector donde él se retiró es prácticamente el 50% del tramo. Así que, bueno, habría que ver qué planifica ahora con esta información Augusto Bestar, atendiendo a que ya no requiere de hacer un rally muy exigente, tanto para él como para el auto. Sí, tiene que llegar y sumar puntos. Llegar y sumar puntos, sí, y ampliar esa diferencia. Sí. Y después ver lo que sucede a partir de mañana. Claro, y también ver qué rally poder descartar, sí, ya que no puede descartar el Transchaco Rally ni el Rally Transitapúa. Son dos rallies que no se puede descartar, exactamente. Y habría que ver en cuál sumó menos puntaje. Menos puntaje. Cristian. Sí, Derlis. Estos son 3 los rallies que no se pueden descartar, la fecha de mañana tampoco. Y para puntualizar, ¿no? Palier trasero derecho, el que justamente sufrió la rotura en el auto de Gustavo Saba y Fernando Musano. A ver, para aclarar, Delis, son 3 rallies los que no se pueden descartar. Acaba de confirmarme Luis Acosta eso. 3 rallies que no se pueden descartar, y el día de mañana es uno de ellos. O sea, el día de mañana y el domingo, el rally de Cordillera es uno de ellos, la 7ª fecha. Cada vez la calculadora tiene más protagonismo en esta definición del campeonato. Guairá, Caguazú y Alto Paraná. Sí. Más 1. Son 7 rally. Paraguarí. Paraguarí. Son 4 opciones para descartar. Sí. Y en esas 4 opciones tenemos que ver en dónde sumó menos Bestar. Y donde Gustavo Saba no sí, sumó, pero compitió. También. Y puede descartar. Alto Paraná. Totalmente. Uno de ellos. O sea, será ese. Bueno, perfecto. Vamos a ir hasta Edgar y luego retomamos el contacto con los móviles, con Jorge Víctor, con Alberto, para seguir cargando más datos. Estamos a través de la 7:30 AM ABC Cardinal, la radio más potente y escuchada del país. Descarga Dimo en tu celular y realiza transacciones con todos los sistemas de pago del país las 24 horas. Accede a tus cooperativas, envía transferencias y giros, paga tus servicios, realiza compras en comercios y mucho más.
más, Dimo los une. Unite a Dimo. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Te recordamos que en el Touring Automóvil Club Paraguayo podés aprender a manejar dentro de la única escuela de conducción con doble certificación internacional. Instructores altamente capacitados y unidades con doble comando te esperan. Podés registrarte en nuestra web www.tacpy.com.py, acercarte a nuestras oficinas o llamando al 021-217-0000. Lomitería y pollería Tío Tucano, la mejor opción gastronómica en la linda Villa Elisa. Lomitos, hamburguesas, papas fritas, pizzas y el mejor pollo al espiedo de la ciudad. Lo encontrás en Tío Tucano, sobre la avenida Bomboleski, casi República de Colombia. Pedidos al 0982-740346. Hay informes nuevamente con Jorge Víctor Lombardo en la zona de Isla Pucú. Móvil personal, Jorge Víctor. Vamos hasta Adalberto entonces, vamos hasta Adalberto Adorno. Tengo hasta la máquina de Vestar que llegó 11:34-19-2. Adalberto. Señor, tenemos otro coche a la vista con la Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por Super Experto. Máquina 50 de Miki Saldívar. 11:27 su partida, su arribo 11:38-34-7, Cristian. Para un tiempo neto de 11:34,7 hasta el momento. El mejor tiempo lo tiene Vestar con 11:19-2, 11:34,7 para Miki Saldívar. Ya está Fabricio Saldívar. Adalberto. Sí, señor, seguimos en competencia con Esbrick, la mejor descubierta del país. Coche a la vista con la Super 97 de Petrobras. Máquina 11 de Fausto Olivar. Su largada 11:29, su arribo 11:40-08-3. Para tener el mejor tiempo hasta el momento para Fabricio Saldívar, 11:08.3, 11:08.3, le hizo casi 11.1. 10.9 le hizo al piloto Augusto Vestar. Primero Fausto Saldívar en este momento. Julio Darío. Medio segundo por kilómetro prácticamente le saca Fausto Saldívar a Augusto Vestar, quien arrancaba en el listado dentro del tramo. Lo esperábamos a Gustavo Saba, no pudo completar el sector, ya abandona este rally y le toca el turno a Miki, quien está distante en materia de tiempos en comparación a lo que hacía Vestar, pero mucho más distante de lo que hace el hijo Fausto Saldívar, demostrando nuevamente un muy buen nivel, y así como había arrancado esta competencia en el aeropuerto Guaraní de Mingo. Estar fino, está rápido, viene con ese ritmo del mundial en esta seguidilla de competencias que tuvo a nivel local y también internacional, y ya sacando una buena diferencia en este primer de los 4 tramos que tendremos en la culminación del Rally de Alto Paraná. 10.9 y a su papá casi 26.40. 26.40. O sea, segundo, más de un segundo a lo que es Miki Saldívar. Exactamente. Bueno, vamos a ver si tenemos el contacto con Jorge Víctor, porque hay informaciones también hacia ese sector. Jorge Víctor, retornamos hasta el móvil personal allí en Isla Pucú. Sí, señor, la última máquina que partió fue la de Fabricio Galanti, quien tuvo problemas, creo que tuvo problemas al largar de acá y paró la carrera. El último en hacerlo, Galanti, 11:33, está en línea de partida Martín María Masi, que está esperando nuevo horario. Reitero, 6 máquinas en competencia, o sea, 5 ya llegaron, parece, y falta la de Galanti. Ahora Masi está preparándose, pidiendo nuevo horario para este tramo.
Ya, perfecto. Muchas gracias, Jorge Víctor. Nos vamos entonces hasta Alberto Adorno, porque como bien lo decía Jorge Víctor, llegó en este caso también Miguel Saldívar. Alberto. Sí, señor, acaba de completar justamente esta prueba especial número 2. En este caso, la máquina 18 de Miguel Saldívar, que parece que llegó con problemas. Su partida, repito, 11:31, se arribó 11:42, 25:3. Acá tenemos, pasando un poquito la mesa de control a Miguel Saldívar. Vamos a ver si podemos quitarle una palabra a Miguel para la audiencia de ABC Motorville, que está para la audiencia. Sí, tiene un problema justamente con el auto. Enseguida va a conversar con nosotros. Vamos a ver, paró obviamente al llegar a la mesa de control, marcó su tarjeta y ahí paró totalmente el auto, la máquina 18, que pertenece a Miguel Saldívar. Vamos a ver, vamos a escuchar qué dice justamente. Dale. Dale. Posiblemente levantó temperatura a la máquina 18 de Miguel Saldívar porque le estaba hablando del radiador. Esto es lo que pasa aquí justamente en la final de la prueba especial número 2, Cristian. Bueno, perfecto, muchas gracias, Alberto. Entonces sí tiene 11:25.3 el tercer tiempo, el de Miguel Saldívar dentro del tramo, Julio, que generalmente casi siempre está por detrás del hermano o cerca del hermano allí. Y por lo menos en las últimas competencias, lo que fue el Rally de Caguazú, lo que fue la Super Especial Nocturna, era el que más se acercaba al trabajo de Fau Saldívar, su hermano Miguel, en cuanto a los tiempos. Aparentemente este tramo está cobrando sus primeras víctimas, un tramo que es muy veloz por sectores, muy violento, y en otros tramos donde también hay algunos saltos importantes, en algunos sectores con piedra, 21 kilómetros con diferentes tipos de piso. Es realmente algo que hay que cuidar bastante, y quizás eso le haya pasado la factura a Miguel, tratando de igualar el tiempo de su hermano Fau. Sí, uno de los pilotos decía, no me acuerdo quién, hablando de Erlich, en la previa, que ese tramo se iba a romper bastante también, que estaban ellos... Más que nada entendí porque se van a transitar en 6 oportunidades durante todo el fin de semana, pero el Rally de Cordillera se caracteriza por tener algunos sectores específicos donde se rompe mucho, pero en la generalidad es un piso muy duro, muy compacto, con inclusive sectores bien trabajados de manera natural. Inclusive hay sectores donde no hay ningún tipo de inconvenientes, pero sí en las curvas hay mucha arena, se complica, daña mucho el auto, fuerza mucho a lo que es la suspensión y a la dirección de los autos. En algunos sectores inclusive están varios saltos que, si uno no los toma con precaución, a veces también pasan la factura. Bueno, 12:11 debe ponerse en marcha la próxima prueba especial, que es la prueba especial número 3 de la competencia del Rally del Alto Paraná, Escuela 418 a Olería. Este tiene 6 kilómetros, 100 metros aproximadamente. En 3-4 minutos vamos a estar escuchando el coche a la vista con los compañeros. Vamos a estar allí con Ariel Sánchez en la zona de la largada y con Mito Macier en la zona de la llegada. Posteriormente los autos se van a dirigir al parque de asistencias y tienen un reagrupamiento, un flexi service, un reagrupamiento también. Así que vamos a estar con Isla Pucú Parque de Servicios de 21 kilómetros 120 metros posteriormente a las 13:49, y Escuela 418 hasta Olería de, como les decía, de 6 kilómetros 100 metros a las 14:37. Mañana también vamos a tener la competencia, ya la primera etapa del Rally de Cordillera, que se va a poner en marcha, les cuento, en el tramo Parque de Servicios Isla Pucú de 23 kilómetros 200 metros
a las 9 de la mañana. 9:00 se pone en marcha la competencia. Santa Lucía en Bocayatí, la prueba especial número 2 de 15 kilómetros 180 metros a las 9:53, y Tolopí Loma, kilómetro 81 a las 10:36. Esta prueba especial tendrá una extensión de 17 kilómetros 500 metros. O sea, mañana la prueba especial más extensa tendrá 23 kilómetros y la menos extensa es de 15 kilómetros. O sea, vamos a tener una buena competencia el día de mañana entonces en la primera etapa del Rally de Cordillera. Vamos a ir hasta Jorge Víctor Lombardo de vuelta. Vamos a ver si ya tenemos horario de inicio o reinicio, en este caso, de la competencia, o si ya se reinició. Nos va a comentar nuestro compañero Jorge Víctor Lombardo, el móvil personal. Jorge Víctor. Sí, señor, 11:47 se puso en marcha nuevamente la competencia. Martín María Masi, máquina número 8, partió 11:47. Luego lo hizo la máquina número 15 de Miguel Ortega, que partió 11:49, Miguel Ortega. Se prepara Lucho Ortega, lo hará 11:51. O sea que ya están listas de cera Lucho Ortega. En total 8 máquinas en competencia y a punto de partir Lucho Ortega, que será 11:51. Gracias, Jorge Víctor. Luego ya tendremos el coche a la vista con Super 97 de Petrobras. Calidad superior controlada por super expertos. Seguimos en competencia con Exbri, las mejores cubiertas del país. Seguimos en competencia a través de la 730M. ABC Cardinal, la 107.1. ABC del Este. Los móviles son de personal. Al cargar Super 97 de Petrobras, recibís un combustible verificado por super expertos, profesionales altamente calificados del programa Calidad Controlada, que te aseguran recibir una nafta de alto octanaje y aditivación superior. Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por super expertos. Cargala en todas las estaciones Petrobras. Para los que buscan la aventura extrema como el rally, hay una Exbri que te garantiza vivirlo al máximo. Aprobado por los pilotos más exigentes del mundo. Exbri es tecnología y calidad en cubiertas. Con su línea para autos, camionetas y camiones, Exbri te ofrece calidad, seguridad e innovación a muy buenos precios. Elegí Exbri y llegá seguro. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Dimo es la app de dinero móvil, nacida con el espíritu de las cooperativas. Pero no solo eso, Dimo es ideal para los socios cooperativistas y todos los ciudadanos que busquen moverse en un entorno fácil, rápido y seguro. Descarga Dimo en tu celular y realiza transacciones con todos los sistemas de pago del país las 24 horas. Accede a tus cooperativas, envía transferencias y giros, paga tus servicios, realiza compras en comercios y mucho más. Dimo nos une. Unite a Dimo. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. 11:52, 3 máquinas entonces ya con algunos inconvenientes. Decíamos lo de Saba, que se le rompió el palier, decía su copiloto. Después Fabricio Galanti, que tuvo problemas dentro del tramo. Y al terminar la competencia, Miguel Saldívar, que denunciaba problemas de temperatura a consecuencia posiblemente de la rotura del radiador, y haciendo un cálculo de ese tramo por el conocimiento del lugar, ese sector posterior al árbol donde sale Gustavo Saba para dirigirse al parque de asistencias, a unos 2000 metros aproximadamente, hay un salto pero invertido, en el sentido que uno viene por una recta y baja, y quizás ese haya sido el sector donde se haya golpeado el Volkswagen Polo GTI R5, pilotado por Miguel Saldívar, y generó ese inconveniente del levantamiento de temperatura y la rotura del radiador que podría inclusive determinar el abandono del piloto. Exactamente, bueno, así se viene entonces, así comenzó esta
sexta fecha, esta parte de la sexta fecha, el rally del Alto Paraná. Vamos a retomar el contacto con nuestros compañeros, vamos a retomar el contacto con Jorge Víctor Lombardo en la zona de Isla Pucú, el inicio de la prueba especial número 2 de esta competencia. Lucho Ortega partió 11:51, Jorge Víctor. Sí, señor. Luego partió la máquina número 10 de Lucho Ortega, partió 11:51. Ricardo Escauriza partió 11:53 y se prepara Blas Zapac Pade, partirá 11:55. 11:55 para Blas Zapac. Entonces nos vamos hasta Adalberto Adorno. En instantes vamos a tener el coche a la vista con Super 97 de Petrobras. Calidad superior controlada por super expertos. Adalberto Adorno. Gracias, Cristian, por decir justamente. Y acá pasando una pancarta, sigue todavía la máquina 18 de Miguel Saldívar. Vamos a ver si podemos rescatar, así como dijo Julio, rotura del radiador. Posiblemente la segunda vuelta no lo estaría realizando Miguel Saldívar. Miguel, para la audiencia, la Buenos días. Y lastimosamente no también, no me queremos estar hablando, pero bueno, son carreras. Teníamos un salto y después una izquierda de 90. Yo veía bien la curva, pero vi una frenada en el piso que me asustó, entonces me hizo frenar y la agarré pleno el salto con el auto totalmente adaptado y eso hizo que levante la de rompa. segunda vuelta complicamos nosotros. No, ya salimos o no salimos. Vamos a hacer todo lo posible para reenganchar mañana y con más ganas. Ok, gracias a usted. Ok, así lo escuchábamos a Miguel Saldívar, el piloto de la máquina 18. Lo que presumía justamente el compañero Julio Noguera, ya lo predijo en este caso, la rotura de radiador. Y vamos a ver si esta segunda vuelta se torna difícil para que esté haciendo la segunda vuelta, Cristian. De hecho, si quedó ahí, va a perder el tiempo el tiempo mínimo para ir a alargar el segundo tramo, así que directamente estará aguardando que vengan miembros del equipo a llevar el auto a la asistencia para iniciar mañana otro rally que va a ser el rally de Cordillera. Exacto. Ya vamos a ir en instantes hasta Ariel Sánchez también, porque ya Augusto se encuentra cerca de donde está nuestro compañero Ariel Sánchez, en la zona del inicio de la próxima especial de este día, que será Escuela 418 a Olería, que tiene 6 kilómetros 100 metros de extensión y comenzará a las 12:11. Comenzaría a las 12:11, eso nos va a confirmar también nuestro compañero Ariel Sánchez. 11:53 partió Ricardo Escauriza, lo hizo Blas Zapac. A las 11:55, Jorge Víctor, móvil personal. Sí, señor. Blas Zapac partió 11:55. Luego lo hizo la máquina 35 de Nicolás Tomboli. Lo hizo 11:57. Se prepara la máquina 36 de Osvaldo Torres. Se lo hará 11:59. Bien, ya son varios entonces los autos que ya están dentro del circuito nuevamente, y ya vamos a tener el coche a la vista con Jorge Víctor Lombardo. En instantes más va a arribar el piloto Juan Martín Masi, tiene que estar arribando hacia el sector de nuestro compañero Adalberto Adorno. Edgar, y ya retomamos. Seguimos en carrera a través de la 7:30 AM ABC Cardinal, la radio más potente y escuchada del país. Lometería y pollería Tío Tucano, la mejor opción gastronómica en la linda Villa Elisa. Lomitos, hamburguesas, papas fritas, pizzas y el mejor pollo al espiedo de la ciudad. Lo encontrás en Tío Tucano, sobre la avenida Bompoleski, casi República de Colombia. Pedidos al 0982 740346. 0982 740346. Lomitería y pollería Tío Tucano. Al cargar Super 97 de Petrobras recibís un combustible verificado por super expertos, profesionales altamente calificados del programa Calidad Controlada, que te aseguran recibir una nafta de alto octanaje y aditivación superior. Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por super expertos.
Expertos. Cargala en todas las estaciones Petrobras. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tiempo de camino que recorras, Exbre tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Y también tenemos, Julio, la lista de los que giran a modo de pruebas oficiales. Diego Cruz con Ramiro Ayala, Rubén González con Ariel Espinosa, Matías Domínguez con Juan Pablo Carrera, Thiago Weiler con Tadeo Carrasco, Miguel Ángel García con Hernán Vargas Peña, Javier Ugarriza, Germán Maune, Blas Apac hijo con Enrique Frata, Agustín Alonso con Edgardo Galindo y Diego Domínguez hijo con Rogelio Peñate. Al tener la etapa complementaria de hoy del Rally de Alto Paraná, prácticamente no queda margen para hacer el shakedown o las pruebas oficiales, entonces se incorporan estos pilotos a la parte final del listado de quienes están corriendo el Rally de Alto Paraná para hacer esas dos secciones como pruebas oficiales, en vista que no existe el tiempo para ese menester. Lo van a hacer en estos tramos, ya encarando o buscando la puesta a punto del auto para lo que va a ser el rally de Cordillera entre mañana y el domingo. Y en lo que tiene que ver con la clasificación general, Fabricio Saldívar es el primero en esta competencia, tiene un tiempo neto de 12:40 con 40. Augusto Bestar está en el segundo lugar a 15 segundos con 80. Tercero para Miguel Saldívar a 21 con 20. Cuarta ubicación para Miki Saldívar a 31 con 80. Por supuesto que esto ya va a cambiar después, porque ya Miguel Saldívar decía que lo de hoy él está fuera y tiene por los problemas que tuvo con el radiador. A 12 puntualmente. A 12 puntualmente, sí. Bueno, acá hay una situación interesante en cuanto a la clasificación. Hay que esperar el arribo de Miguel Ortega, quien había igualado en tiempo con Pau Saldívar en la Super Especial Nocturna de Alto Paraná ese viernes en el aeropuerto Guaraní, para ver cuál es la diferencia o quién se mantiene en punta. Y con respecto a Augusto Bestar, 15 segundos es realmente muy importante ya en cuanto a la diferencia, atendiendo que queda un tramo de 6 kilómetros y monedas, muy corto. Se repite el tramo de 21 kilómetros donde Fau marcó una diferencia muy importante y podría estar encaminando el piloto mundialista a una victoria en esta jornada recortada del Rally de Alto Paraná. Edgar, y ya retomamos el contacto con los compañeros para cargar los tiempos. Ya seguramente tenemos el coche a la vista también con Alberto Adorno. Dimo es la app de dinero móvil, nacida con el espíritu de las cooperativas, pero no solo eso. Dimo es ideal para los socios cooperativistas y todos los ciudadanos que busquen moverse en un entorno fácil, rápido y seguro. Dimo los une, unite a Dimo. Dimo, con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Te recordamos que en el Touring Automóvil Club Paraguayo podés aprender a manejar dentro de la única escuela de conducción con doble certificación internacional. Instructores altamente capacitados y unidades con doble comando te esperan. Podés registrarte en nuestra web www.tacpy.com.py, acercarte a nuestras oficinas o llamando al 021-217-0000. Touring y Automóvil Club Paraguayo. Nos vamos de vuelta hasta Jorge Víctor Lombardo, el móvil personal, allí en el inicio de la prueba especial número 2 en Isla Pucú. Tengo hasta la máquina de Osvaldo Torres, que partió 11:59. Jorge Víctor. Sí, señor. Luego partió la máquina 33. César Perón partió 12:01. Ahora lo hace la máquina 29 de Alfredo Cabrita. Partió 12:03. 12:01 para Pedotti, 12:03 para Escauriza. Nos vamos hasta Adalberto Adorno, allí en la zona de la llegada de la prueba especial número 2. Tenemos el coche a la vista con Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por Super Expertos. Adalberto. Mira, ya con ese cambio justamente tenemos más coche a la vista. Con
con la Super 95 de Petrobras, calidad superior controlada por Super Expertos. Máquina número 8 de Juan Manuel Bassi, 11.47 su partida, se arribó 11.59.08.5, Cristian. Para un tiempo neto de 12.08.5, alto el tiempo de Masi. ¿Ya llegó Miguel Ortega? Sí, con la máquina número 15, 11.49 su partida, se arribó 12.00.22.8. Para un tiempo neto de 11.22.8 para Miguel Ortega, queda por detrás del tiempo de Fabricio Galanti, por detrás del tiempo de Augusto Bestar, tercero en estos momentos en esta prueba especial el piloto Miguel Ortega. Lucho Ortega ya llegó, Alberto. Sí, señor, la máquina número 10. 11.51 su partida, su arribo 12.02.43.4. Para un tiempo neto de 11.43.4 para el piloto Lucho Ortega. A ver, ¿llegó Escauriza? No, todavía, no. Pero sentimos el ruido del motor que está a punto de culminar esta segunda prueba especial aquí en Isla Pucú. Gracias, Adalberto. Vamos a ir hasta Edgar González y después ya guardamos también el contacto con nuestro compañero Ariel Sánchez en la zona del inicio de la siguiente prueba especial de la competencia en Escuela 418. Debe comenzar a las 12.11, son las 12.05 en estos momentos. En 6 minutos más tiene que ponerse en marcha la competencia en la etapa número 3, en la prueba especial número 3, en este caso del Rally del Alto Paraná, Edgar. Lomitería y pollería Tío Tucano, la mejor opción gastronómica en la linda Villa Elisa. Lomitos, hamburguesas, papas fritas, pizzas y el mejor pollo al espiedo de la ciudad. Lo encontrás en Tío Tucano. Tío Tucano, sobre la avenida Von Boleski, casi República de Colombia. Pedidos al 0982-740346. Lomitería y pollería Tío Tucano. Al cargar Super 97 de Petrobras, recibís un combustible verificado por Super Expertos, profesionales altamente calificados del programa Calidad Controlada, que te aseguran recibir una nafta de alto octanaje y aditivación superior. Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por Super Expertos. Cargala en todas las estaciones Petrobras. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que buscan la cubierta ideal, transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Dimo es la app de dinero móvil nacida con el espíritu de las cooperativas, pero no solo eso. Dimo es ideal para los socios cooperativistas y todos los ciudadanos que busquen moverse en un entorno fácil, rápido y seguro. Dimo los une. Unita Dimo. Bueno, y Julio, llegó Miguel Ortega y se ubica en el segundo lugar en la clasificación general a 14.5 de Fabricio Saldívar. Ahora está tercero, Augusto debe estar a 15.80. Cuarto lugar, Miguel Saldívar, como ya explicamos también, por el tiempo que hizo en esta primera especial, 21.20 a 31.80. Miki Saldívar quinto, sexto Lucho Ortega a 45.60 y está séptimo Juan Martín Masi a minuto 3.20. Está Ariel Sánchez también, nos vamos a ir hasta Ariel Sánchez, vamos a mantener el primer contacto con nuestro compañero allí en la zona de Escuela 418. Ariel, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal, Cristian? Saludos para todos los compañeros para la a ver, como todos efectivamente ya estamos aquí instalados en la zona de la Escuela 418, a falta de minutos para final del primer minuto en esta posición a las 12:11. Entonces entra alargando la máquina número 1 Augusto Belparacía. Aguantamos el tiempo para la final de la noticia. Bueno, confirmado entonces, Ariel, son a las 12:11, dentro de 2 minutos y segundos, parte Augusto de estar. Así mismo,
tratamos de para que salga a máquina número 1, Cristian. Bueno, perfecto, muchas gracias Ariel, luego ya estamos retomando entonces contigo en segundos más, vamos a ir hasta Ariel Sánchez para que nos cuente lo que está sucediendo en el sector en la prueba especial número 3 en el inicio, en Escuela 418 en Olería, nos dará el coche a la vista Mito Macier. Ahora retomamos en instantes con Jorge Víctor, con Alberto también para seguir cargando más datos con relación a la prueba especial número 2 de esta competencia. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal. Con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Te recordamos que en el Touring Automóvil Club Paraguayo podés aprender a manejar dentro de la única escuela de conducción con doble certificación internacional. Instructores altamente capacitados y unidades con doble comando te esperan. Podés registrarte en nuestra web www.tacpy.com.py, acercarte a nuestras oficinas o llamando al 021-217-0000. Lomitería y Pollería Tío Tucano, la mejor opción gastronómica en la linda Villa Elisa. Lomitos, hamburguesas, papas fritas, pizzas y el mejor pollo al espiedo de la ciudad. Lo encontrás en Tío Tucano, sobre la avenida Von Poleski, casi República de Colombia. Pedidos al 0982-740346. Lomitería y Pollería Tío Tucano. Bien, retomamos el contacto con nuestro compañero Jorge Víctor Lombardo en el inicio de la competencia. El día de hoy, Jorge Víctor, tengo hasta la máquina de Alfredo Escauriza que partió 12.03. Sí, señor, máquina 26, posición 16, Eduardo Torres partió 12.06. Luego la máquina en posición 17, la máquina 43 de Fernando Servín partió 12.08. Luego la máquina 75 de Omar Benítez partió 12.10. Se prepara la máquina 94 de Blasiano, partirá 12.12. Vamos hasta nuestro compañero Ariel Sánchez. Ya inicia la competencia en esta prueba especial número 3. El piloto Augusto de Estar. Ariel. Sí, gracias por este cambio, Cristian. Hace 5 segundos acaba de largar el primer puente. Máquina número 1 para Augusto de Estar. Entonces, el primer vehículo que ya partió de esta zona, Cristian Eduardo. 12.11 entonces partió Vestar para iniciar esta prueba especial número 3 de la competencia. Se viene Miki Saldívar para partir seguramente 12.15 para dejar ese espacio en donde estaba Gustavo Saba. Julio. Respetar ese lapso de 2 minutos más con el que tendría que haber partido Gustavo Saba, quien ya abandonó, promediando la primera prueba especial de hoy, la segunda del Rally de Alto Paraná. Bueno, perfecto, nos vamos hasta Mito Macier, vamos a mantener el primer contacto con otro móvil personal, el móvil de Mito que se encuentra en Olería, donde se va a poner punto final a la prueba especial número 3 de la competencia, que también será la prueba especial número 5. Mito, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Cristian Eduardo? Saludos a todos los compañeros, a Julio, a Nico, a Wilson. Así que ya estamos prestos, ya escuchamos que partió la máquina y nosotros calculamos 3 minutos y medio, a más tardar 4 minutos, estaría llegando, por supuesto, y el coche a la vista. Con Super 97 de Petrobras, esperamos la primera máquina, que sería la de Vestar. Adelante, compañeros. Exactamente, Mito, sería el auto de Augusto Vestar que estaría llegando cuando está por partir Miki Saldívar, 12.15 aproximadamente, 12.11, 12.15. Inclusive un poquito antes de la partida, porque estamos hablando de un tramo de 6 kilómetros con 100 metros, y generalmente se hace a un promedio superior a los 100 kilómetros por hora. Estaría en la mitad de la distancia del kilometraje, a la mitad del tiempo en cuanto a minutos. Sí, así mismo, así que vamos a ver, entonces vamos a seguir con los compañeros, vamos a ir hasta Adalberto Adorno. Adalberto, tengo hasta la máquina de, cuando mi hoja se decida, ahora, tengo hasta la máquina 10 de Lucho Ortega que llegó 12.02, 43.4, Adalberto. 1-4, Cristian, pasamos todo.
Tengo cuatro máquinas para sí, adelante. Sí, señor, más coche a la vista con la Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por Super Experto. Por tener a la máquina número 10, la máquina 9 de Escauriza, 11.53 su partida, arribó 12.05, 57.9. Máquina 23 de Blazapac, 11.55 su partida, arribó 12.07, 26.5. La máquina 35 de Nicolás Tomboli, 11.57 partida, arribó 12.09, 15.8. Y la última que tengo en el registro, la máquina 36 de Osvaldo Torres, 11.59 su partida, su arribó 12.009, cuando justamente también completa esta prueba especial número 2 aquí en Isla Pucó, máquina 33 de Pedotti. Vamos a mirar en la planilla oficial su partida, lo hizo a las 12.01, su arribó 12.14, 12.9, Cristian. Bueno, perfecto, muchas gracias a Alberto, un tiempo de 12.57,9 entonces para Ricardo Escauriza. Blazapac hizo un tiempo de 12.26,5. El piloto Nicolás Tomboli hizo un tiempo de 12.15,8. 12.36,5 para Zapac. 36, no 26, bueno. 36, entonces 36, 12.36,5. 12.36,5. Tomboli 11.57, 12.09, 15.8. Para un tiempo neto de 12.15,8. 12.15,8. Para Tomboli, Osvaldo Torres un tiempo de 13.00,9. Mientras que Pedotti hizo un tiempo de 13.12,9 dentro del tramo. Edgar González 2, y ya estamos retomando el contacto con nuestro compañero Ariel Sánchez. Al cargar Super 97 de Petrobras, recibís un combustible verificado por Super Expertos, profesionales altamente calificados del programa Calidad Controlada, que te aseguran recibir una nafta de alto octanaje y aditivación superior. Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por Super Expertos. Cargala en todas las estaciones Petrobras. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precio insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Retomamos el contacto con el móvil personal de Ariel Sánchez. Ariel, Vestal partió 12.11, 12.15. ¿Será Miki Saldívar? ¿Ya partió? A las 20, repetimos, primero la máquina 50, Miguel Ángel Saldívar cargó a las 12:15 y Fabricio Saldívar, máquina 19 a las 12:17, Cristian. Bueno, 12.15 entonces para Miki y el piloto de la máquina 19, Fau Saldívar, a las 12.17 va a partir. Nos vamos hasta Mito Maciel. Tenemos el coche a la vista con Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por Super Expertos. Móvil personal Mito Maciel. Gracias, Cristian, por ese cambio a través de móvil personal. Sí, señor, tenemos coche a la vista con Super 97 Petrobras, calidad superior controlada por Super Efectos. 12-11 la partida de Abu Star. Llegó 12, 14, 20, 07. Esperamos a Miki. Para un tiempo neto entonces de 3.20
3:27 entonces el tiempo para el piloto Augusto Bestar. Aguardamos a Miki Saldívar. En instante vamos a tener el coche a la vista. Nos vamos hasta Mito Maciel porque tiene que estar llegando Miki Saldívar. Tiene que estar llegando Miki Saldívar en el sector de Olería. Posteriormente será Fau Saldívar el que estará dentro de la competencia. Ya está dentro del tramo también Fau Saldívar. Nos vamos de vuelta hasta Mito Maciel, móvil personal. Gracias por ese cambio, Cristian Eduardo Marecos. Tenemos coche a la vista. Llegó 12, 18, 22, 8, la máquina número 50 de Miki Saldívar. Ya está aquí en la zona de Olería. Vamos a ver el tiempo de partida, si ya tenemos, vamos a corroborar. Ahí van a apuntar recién en la planilla. Bueno, vamos a ver, partió 12:15. Ya llegó la segunda máquina aquí en Olería. Gracias, Mito, ya llegó la segunda máquina, ya llegó Miki Saldívar. 12:18, 22:8 para un tiempo neto de 3:22:8 por el momento. El mejor tiempo lo tiene Augusto Bestar, pero se viene Fau Saldívar, que está dentro del tramo. A las 12:17 partió Fau Saldívar. En segundos más, arriba hacia el sector de Olería. 1, Edgar, y retomamos el contacto con Mito. Descarga Dimo en tu celular y realiza transacciones con todos los sistemas de pago del país las 24 horas. Accede a tus cooperativas, envía transferencias y giros, paga tus servicios, realiza compras en comercios y mucho más. Dimo los une. Unite a Dimo. Y ya vamos a retomar el contacto con nuestro compañero Mito Maciel, porque en instantes vamos a tener el coche a la vista con Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por Super Expertos. Seguimos en competencia con Exbri, las mejores cubiertas del país. Seguimos en competencia a través de la 730M, ABC Cardinal, la 107.1 ABC del Este, móvil personal junto a Mito Macier. Gracias, Cristian Eduardo, por ese cambio. Sí, señor, vamos a anotar ya la máquina. 2 de Edil, el último. 2. Gracias, Edil. Cuando tenemos coche a la vista, Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por Super Expertos. Máquina 19, Fau Saldívar. Saque punta, señor Mareco, saque punta. 12, 20, 19, con Cristian. Adelante. Muy bien, entonces para un tiempo neto de 3:19:2 es el mejor tiempo en estos momentos en el sector de la prueba especial número 3, en el final en Escuela 4:18 Olería, Fau Saldívar con 3:19:2. ABC Motor 360, la nueva marca del automovilismo. Julio Darío. Y nuevamente muestra el nivel que hoy día está Fabricio Saldívar, logrando prácticamente un segundo de diferencia con respecto a estar en un tramo bastante corto, y quizás ya con la información de que tiene más de 15 segundos de distancia con respecto a su escolta, quedando nada más 2 tramos sin necesidad de estar lastimando mucho el auto. Y de esta manera ampliando su ventaja, cuando para estos pilotos, principalmente para Augusto Bestar, quedarán tan solo 2 pruebas especiales para finalizar este rally de Alto Paraná. Ya sin Gustavo Saba en competencia, con Fabricio Saldívar en el liderato y una diferencia que mantiene y extiende principalmente en esta prueba especial sobre Augusto Bestar a 17:30 y 35,40 con respecto a su padre Miki Saldívar, los 3 primeros que han completado esta prueba especial número 3 del Rally de Alto Paraná. A ver, nos vamos hasta Ariel Sánchez, otro móvil personal. Ariel, todavía no partió Masi después de Fau Saldívar. Tenía que partir Miguel, que no está, Fabri Galanti, que tampoco, y posteriormente lo hace Juan Martín Masi. Adelante, este móvil personal, Ariel. Sí, gracias por ese momento, Cristian. Así seguimos aguardando aquí ahora precisamente para ya la máquina 8 de Juan Martín Masi. Una vez que llegue aquí la mesa de control, vamos a tener entonces la precisión entonces del tiempo de largada de la máquina 8 de Juan Martín Masi, Cristian.
Muy bien, muchas gracias, Ariel. Luego estamos retomando entonces la señal contigo. Nos vamos hasta Edgar y ya estamos con Jorge Víctor Lombardo, los últimos autos que están partiendo allí en la prueba especial número 2 de la competencia y también con Adalberto Adorno en la zona de la llegada. Con Flow podés tener Tigos por app y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Te recordamos que en el Touring Automóvil Club Paraguayo podés aprender a manejar dentro de la única escuela de conducción con doble certificación internacional. Instructores altamente capacitados y unidades con doble comando te esperan. Podés registrarte en nuestra web www.acpy.com.py, acercarte a nuestras oficinas o llamando al 021-217-0000. Lomitería y Pollería Tío Tucano, la mejor opción gastronómica en la linda Villa Elisa. Lomitos, hamburguesas, papas fritas, pizzas y el mejor pollo al espiedo de la ciudad lo encontrás en Tío Tucano. Tío Tucano, sobre la avenida Pompoleski, casi República de Colombia. Pedidos al 0982-740346. Lomitería y Pollería Tío Tucano. Retomamos el contacto con Jorge Víctor Lombardo en la zona de Isla Pucú. Jorge Víctor, tengo hasta ya en instantes vamos a retomar el contacto entonces con Jorge Víctor Lombardo en la zona de Isla Pucú, posteriormente en Parque de Servicios con nuestro compañero Adalberto Adorno para ir cargando ya los últimos datos en lo que respecta a la prueba especial número 2. Está Adalberto, me indica Ariel. Vamos hasta Adalberto Adorno. Adalberto, tengo hasta la máquina de Pedotti que partió 12.01, llegó 12.14, 12.9. Sí, señor, gracias por ese cambio. Seguimos con los móviles personal y también en competencia con Exbri, las mejores cubiertas del país, bajo la vista con la Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por super expertos. Máquina 29 de Alfredo Escauriza, 12.03, partida, arribo, 12.17, 48.6. Posteriormente la máquina 26 de Eduardo Torres, partida 12.06, arribo 12.18, 48.2. Máquina 43 de Fernando Servín, 12.08, partida, arribo 12.20, 27.0. La máquina 75 de Omar Benítez, 12.10 su partida, su arribo 12.23, 48.0, cuando en este momento está completando esta prueba especial número 2 aquí en Isla Pucú, la máquina de 94 de Bruno Llano, en este caso Bruno Llano, que también termina esta prueba especial número 2. Vamos a ver su partida, lo hizo a las 12, su arribo 12.25, 53.1. En total, 17 máquinas que completaron hasta el momento esta prueba especial número 2 aquí en Isla Pucú, Cristian. Gracias, Alberto. Entonces, Alfredo Escauriza hizo un tiempo de 14.48.6 dentro del tramo. Eduardo Torres partió 12.06, llegó 12.18.48.2, hizo un tiempo de 12.48.2. El piloto Servín partió 12.08, llegó 12.20.27.0 para un tiempo neto de 12.27.0. El piloto Mar Benítez 12.10, llegó 12.23.48.0 para un tiempo de 13.48.0. Y Bruno Llano partió 12.12, llegó 12.25.53.1 para un tiempo neto de 13.53.1. Edgar. Al cargar Super 97 de Petrobras, recibís un combustible verificado por super expertos, profesionales altamente calificados del programa Calidad Controlada, que te aseguran recibir una nafta de alto octanaje y aditivación superior. Super 97, Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por super expertos. Cargala en todas las estaciones Petrobras. Las cubiertas Exbri son sinónimo
sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Dimo es la app de dinero móvil nacida con el espíritu de las cooperativas, pero no solo eso. Dimo es ideal para los socios cooperativistas y todos los ciudadanos que busquen moverse en un entorno fácil, rápido y seguro. Dimo nos une, unita Dimo. Ya vamos a regresar en instantes con los compañeros entonces dentro de los tramos. A ver, Ariel Sánchez está. Ariel, ya tenemos horario de partida de Masi, Ariel, o ya partió. A ver, Ariel. Pues ya vamos a recuperar la señal con Ariel Sánchez, entonces después nos vamos de vuelta hasta Mito Macier en el sector de Olería. También vamos a recuperar la señal con nuestro compañero Jorge Víctor Lombardo en el sector de Isla Pucú, en el sector de Parque de Servicios Alberto Adorno. Y por supuesto, hablando de Parque de Servicios, Parque de Asistencia, vamos a estar con Derly Santa Cruz, seguramente recibiendo los protagonistas que ya están ingresando en el Parque de Asistencia, Julio. Así es, ya los primeros autos seguramente están ya frente al parque de asistencia aguardando el horario ideal de ingreso. En lo que tiene que ver con la tracción sencilla, cumplidas 2 pruebas especiales, la super especial nocturna más la de esta de 21 kilómetros, Omar Benítez con Adrián Barreto están liderando con 15 minutos 35.3 y el segundo lugar es para Bruno Llano con Pedro Sosa con 15.39.3. 4 segundos es la diferencia, 4 segundos.5 la diferencia por la general de la F2. Vamos hasta Derly Santa Cruz, móvil personal. Adelante, Derly. Con ese cambio, Cristian Eduardo, estamos en el móvil personal para dialogar con los protagonistas que van llegando aquí, terminando este primer rulo de lo que es la continuidad del Rally de Alto Paraná. Vamos a quitar unas palabras a Augusto estar para las 7:30 AM. Augusto, ¿cómo te va? Ya terminó esta primera sección. Augusto, ¿qué puedes comentarnos al respecto? Bien, 2 lindos tramos, corriendo con cabeza, está complicado abrir el camino y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, se quedó Gustavo prácticamente en el arranque de la competencia hoy. ¿Esto hace de que la estrategia cambie también, Augusto? No cambia mucho, a nosotros no nos sirve mucho salir segundo, queda prácticamente todo igual. Vamos a ver, Pau está adelante, con una buena diferencia, inteligente y a entrenar probablemente para mañana. Bueno, ¿qué fue lo más costoso de esta primera parte? Abrir los caminos. ¿Cómo te pareció? Impecable. Bueno, suerte para lo que resta. Gracias. Bueno, ha sido gusto estar junto a José Luis Díaz, que arriban aquí. Vamos a hablar también con Pepe para las 7:30. Unas palabritas para las 7:30. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo fueron estos 2 tramos? Y bueno, ¿qué se viene de aquí más para lo que es este día? Bien, todo bien. Hay que seguir. El segundo estaba difícil para venir abriendo. Pero bien, en línea general está muy bien, estamos en carrera bien, así que bueno, las condiciones del bien, todo bien. El primero cerró en un sector y el último estaba un poquito patinando, pero no. Gracias. Bueno, José Luis Díaz, que está yo también aquí, vamos a hablar con Diego también. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ya cerró esta primera sección del día de hoy. Sí, la verdad que medio patinoso el piso, estaba medio complicado porque con el calor del piso tenía como una granilla arriba y estaba bastante patinoso, pero bien. Aquí estamos. Bueno, ¿la que estamos? Estamos viendo primera. Bueno, ahora reajustar todo y sí, así es, acomodar todo y salimos. Gracias, Diego. De nada, gracias a vos. Bueno, Diego Cañotti, copiloto de Miki, saludos hasta aquí. También un parque de asistencia, busca el hincha, entonces, Miki Saldívar para las 7:30 AM de Secarina. Bueno, Miki, se cierra esta primera parte, una primera parte complicada para algunos, en el caso de Gustavo, también Miguel, lastimosamente que se quedó con la rotura del radiador, y bueno, ahora a cerrar esta primera parte, Fau viene bien, así que bueno, hasta aquí se puede decir un fighty en los resultados, ¿no?
Bueno, en lo personal, un primer tren complicadito, con problemas un poco de freno, habíamos cambiado los discos y faltó tal vez una última jugadita, entonces yo fui muy inseguro, nos fuimos afuera, después se nos paró el auto, y al final llantamos no sé dónde, así que un primer tren complicadito. Ahora el segundo nos dio para purgar freno, mejoramos, nos dio más confianza, creo que hicimos un tiempo razonable. Ahora en la asistencia a repasar todo. Esto nos es una cosa, bueno, que ya no termina el rally de Alto Paraná, todavía empieza el fin de semana largo, así que tratar de cuidando un poquito el auto porque es un rally que demanda muchísimo de suspensión, muchísimo de auto, entonces prácticamente estamos corriendo una carrera y media acá en estos caminos. Nos enfocamos bien, apenas los pies en una frenada creo que le pega un loco, rompe un poquitito el radiador, una pequeña fuga y ya no tuvo condiciones de continuar y vamos haciendo una buena carrera atrás, así que bueno, para que, como decía, 50-50, pero estamos haciendo una buena carrera como equipo. Pero se tuvo un saltito después del compañero que se pasó esto que también tiene como levantazo también, así que esto puede ser el causa de la piedra, Miki. Siempre tenía algunos sectores donde se habían cargado, entonces en todo proceso de arreglo de camino que normalmente hacen las autoridades, entonces hay veces que hay un poco de piedras en la cargada, entonces yo creo que todos teníamos. Yo te soy honesto, no sé dónde llanté, pero igual para todos, a veces uno tiene un poco más de suerte y otros menos. Bueno, ahora revisar el tema del freno y hacer un control general, ¿no? Sí, así mismo, acá hay que alinear un poquitito, pulgar un poco más los frenos y después nada, descansar un poquitito, repasar seguramente el INCAR para entrar un poco más seguro para la segunda pasada y después ya de vuelta con para lo que va a ser el fin de semana, carrera cordillera. Bueno, muchas gracias, Miki. Dale, saludos a la audiencia. Vamos a decir, Miki, salió, ya está aquí también, acá arriba. Pausa Liga, el líder de la competencia está aquí. Vamos a hablar primeramente con Marcelo de Evanecién, unas palabritas, saludar a la audiencia de las 7:30 ABC Caridad. Va a ir a marchar primeramente, ahí se aguardamos un rato, va a la zona del marcaje correspondiente aquí en la entrada del parque de asistencia. Bueno, está conversando con Miki, con los mecánicos y vamos a hablar también brevemente con el mismo, entonces, después de terminar esta primera sección. Vamos a saludar a Fau, que ya está acá en el parque de asistencia, entonces vamos a tener unas palabras del mismo luego de terminar esta parte. Bueno, Fau, para la audiencia de las 7:30 se cierra esta primera sesión. Como líder, complicado para algunos pilotos, pero bueno, comentanos un poco cómo te fue vos. Bueno, buen día a toda la audiencia. Bueno, la verdad que bastante bien, una mañana bastante tranquila. El primer tramo apretamos un poco para ver cómo nos sentíamos, también cómo estaba el auto y bueno, creo que fue un buen tiempo y este segundo ya salimos a administrar un poco. Estaba el largué un poco desconcentrado por no poder ver bien el largador, pero bueno, bastante corto, no perdimos nada creo y ahora a tratar de hacer lo mismo en el rulo de la tarde. Bueno, me comentan algunos pilotos que este segundo tramo está muy patinoso, ¿está complicado? Sí, la verdad que de los dos están bastante difíciles, son muy violentos, la verdad, muy de tener salvajeando mucho, pero bueno, la verdad que igual para todos y creo que hay que seguir con un buen ritmo. Bueno, con relación al rendimiento del auto. Sin problema, la verdad me está sorprendiendo, creo que el Hyundai está demostrando que es un auto de punta y nada, la verdad que súper contento con el auto. Bueno, ¿ahora qué revisan en la asistencia, Pau? Un poco de todo, venimos con un pequeño problemita en el freno, pero nada grande. No. Bueno, gracias, Pau, que sea conocido lo que resta. Gracias. Bueno, así Pau Saldívar, que nos dio unas palabras también aquí al arribar. Y vamos a buscar de Marcelo de Evanecién para cerrar esta parte de la charla con los protagonistas y seguir cargando más datos con los compañeros que están en los puestos respectivos. Una palabrita nada más, Marcelo, ¿cómo te va para las 7:30 MBC Carinal? Cuando se cierra esta primera sección, ¿qué opinión te merece lo que estuvimos hasta aquí? Hola, buen día. Bien, la verdad que viene todo bien para nosotros. Por el momento, difícil los tramos. Es fácil cometer un error porque está muy patinoso. Pero bueno, está entretenido, veremos cómo se da ahora la tarde. Bueno, funciona el ritmo con el cual vienen con FAU, el auto de aquí y el auto de allá. ¿Cómo se maneja toda esa información? Sí, no, la verdad que los autos son similares. Y bueno, con FAU por suerte hemos corrido mucho, además de las pruebas. Entonces nos estamos conociendo porque empezamos a correr juntos desde mitad de año.
Así que, pero bueno, el trabajo y todo con paciencia, seguramente en algún momento veremos algunos resultados. Por ahora estamos conformes y contentos, concentrados en esta carrera y tratando de hacer lo mejor posible. Sí, sabíamos. Pero bueno, hay que administrarlo, como te dije recién, es fácil cometer un error, no hay que confiarse y hay que mantenerse por esta senda. No, estaba en unas partes un poco más secos, partes más mojadas, pero no muchos, no grandes cambios. Sí, seguro, así será. Gracias. Marcelo Galvanesiano, piloto de Fausa Líder, dialogando con nosotros para ABC Motor 360, la nueva marca del automovilismo. Desde nuestro móvil personal, nos vamos nuevamente a este estudio y retornamos en cualquier momento. Bien, ya en instantes retomamos el contacto con nuestro compañero Derly Santa Cruz. Entonces vamos a ir hasta Edgar González y posteriormente retomamos con Alberto Adorno, con Jorge Víctor Lombardo y también con Ariel y con Mito para seguir cargando más datos en esta edición del Rally del Alto Paraná. Me cuesta un poquitito porque es en Colillera. El Rally del Alto Paraná. Edgar. Flow tiene Tigo Sport App y mucho para darte. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Te recordamos que en el Touring Automóvil Club Paraguayo podéis aprender a manejar dentro de la única escuela de conducción con doble certificación internacional. Instructores altamente capacitados y unidades con doble comando te esperan. Puedes registrarte en nuestra web www.tacpy.com.py, acercarte a nuestras oficinas o llamando al 021-217-0000. Lomitería y Pollería Tío Tucano, la mejor opción gastronómica en la linda Villa Elisa. Lomitos, hamburguesas, papas fritas, pizzas y el mejor pollo al espiedo de la ciudad lo encontrás en Tío Tucano, sobre la avenida Pompoleski, casi República de Colombia. Pedidos al 0982-740-346. Lometería y Pollería Tío Tucano. Al cargar Super 97 de Petrobras, recibís un combustible verificado por super expertos, profesionales altamente calificados del programa Calidad Controlada, que te aseguran recibir una nafta de alto octanaje y aditivación superior. Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por super expertos. Cárgala en todas las estaciones Petrobras. Nos vamos hasta nuestro compañero Ariel Sánchez en el inicio de la prueba especial número 3 en Escuela 418. Ariel, tengo hasta la máquina de Fausa Aldívar que partió 12-17. ¿Ya partió Masi? Sí, señor, así es, ya partió Juan Martín Masi, máquina número 8, largó a las 12:35. También ya tenemos otros tiempos de largada de otras máquinas. Máquina número 15 para Miguel Ortega, 12:37, Luis Ortega, 12:39. Y finalmente tenemos la última máquina hasta el momento, número 9, Ricardo Escauriza, a las 12:41. Entonces son hasta el momento los tiempos de largada que tenemos aquí en nuestro a mano, más que nada, Cristian Eduardo. Bueno, son 7 autos entonces los que ya partieron en tu sector, Ariel. Así es, ahora también ya se está preparando para partir máquina número 23, Plaza, para así que aguardamos entonces el horario correspondiente de salida, Cristian. Bueno, perfecto, Ariel, entonces Ortega, Miguel ya está dentro del tramo, ya habrá culminado también. Nos vamos a ir hasta Mito Macier, hasta nuestro compañero que está en el sector de Olería, en la llegada de la prueba especial número 3 de la competencia. Mito, tengo hasta la máquina de Fausa Aldívar que marcó 12:20-19,2. Gracias, Cristian, por ese cambio. Por supuesto, a través de móvil personal seguimos en competencia con Extree, las mejores cubiertas del país. 2 máquinas llegaron, ahora está llegando Lucho Ortega, la máquina número 8 de Martín Masi. Su partida ya tenés, su llegada 12:38-31-6. Para un tiempo neto de 3:31,6.
Máquina número 15, Miguelito Ortega, su llegada 12, 40, 22 con 3. Para un tiempo neto de 3:22 con 3 y queda de vuelta por delante de Augusto, por delante de Miki Saldívar. Y a ver, en el tercer lugar, después de Fou Saldívar y de Augusto Bestar, entonces con un tiempo de 3:22 con 3. Sí, señor, ya tenemos la máquina número 10 de Lucho Ortega. Su llegada 12, 42, 30 con 6. 6 máquinas. Ya ha llegado a Olería Rica. Para un tiempo neto de 3:30 con 6 para el piloto Lucho Ortega. Aguardamos en instantes, va a llegar Ricardo Escauriza, también Blazapac, que va a partir a las 12 con 43. Seguimos en carrera, seguimos en competencia con Exbri, las mejores cubiertas del país. Seguimos en competencia a través de la 730 AM ABC Cardenal, la radio más potente y escuchada del país, y la 107.1 ABC del Este. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Descarga Dimo en tu celular y realiza transacciones con todos los sistemas de pago del país las 24 horas. Accede a tus cooperativas, envía transferencias y giros, paga tus servicios, realiza compras en comercios y mucho más. Dimo nos une, unite a Dimo. Con Flow podés tener tigos por app y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Te recordamos que en el Touring Automóvil Club Paraguayo podés aprender a manejar dentro de la única escuela de conducción con doble certificación internacional, instructores altamente capacitados y unidades con doble comando te esperan. Podés registrarte en nuestra web www.tacpy.com.py, acercarte a nuestras oficinas o llamando al 021-217-0000. Julio. Hasta la prueba especial número 2 del Rally de Alto Paraná, la primera del día de hoy, Miguelito Ortega se mantenía en la segunda posición por detrás de Fou Saldívar, quien ya saca una diferencia importante de más de 17 segundos con respecto a Miguel y a Augusto Bestar. Ya cumplida esta segunda prueba especial, la tercera del rally, se fieren las posiciones, se trastrocan las posiciones. Augusto Bestar pasa a ocupar el segundo lugar, si bien hay una diferencia de 3 décimas nada más entre Bestar y Miguel Ortega. Con esto se estaría llevando 24 puntos a su alforja Bestar, sin contar aún los 3 que podrían estar en disputa, o sea, los 3 que están en disputa en la Power Stage. Va acrecentando con respecto a Gustavo Saba la diferencia que tiene en cuanto a la general, porque hasta antes de iniciar esta competencia el día de hoy era de 36 puntos la diferencia. 36 la diferencia, sí, 36. Y más 24 que podría embolsar en esta jornada de hoy, serían 60, pero también tiene que descartar una carrera. Sí. Y van a quedar 43 puntos en disputa el día de mañana y el domingo. Bueno, así que hay que ver cuál es la que descarta Bestar. Y tenemos los puntajes, después vamos a hacer, cuando tengamos más tiempo, vamos a hacer el análisis de cuál sería la que podría estar descartando a Augusto Bestar, inclusive podría ser esta. Claro, podría ser. Ya que va a sumar posiblemente la menor cantidad de puntos en los rallies descartables. Sí. Recordemos que Derlis nos confirmaba que son 3 los rallies que no se descartan. El rally de Trajitapúa, sudamericano, sí, el rally del Chaco y el último rally. La última fecha. Bueno, está bien. Ya vamos a retomar el contacto con los compañeros. Ya seguro tenemos más tiempos con Ariel y con Mito en la prueba especial
número 3 de esta competencia. Y vamos a retomar también el contacto con Derly Santa Cruz, que en instantes va a tener a más pilotos allí en el sector del parque de asistencias. Edgar, y retomamos el contacto con los compañeros. Lomitería y pollería Tío Tucano, la mejor opción gastronómica en la linda Villa Lisa. Lomitos, hamburguesas, papas fritas, pizzas y el mejor pollo al espiedo de la ciudad lo encontrás en Tío Tucano, sobre la avenida Bomboleski, casi República de Colombia. Pedidos al 0982 740346, 0982 740 346. Al cargar Super 97 de Petrobras, recibís un combustible verificado por Super Expertos, profesionales altamente calificados del programa Calidad Controlada, que te aseguran recibir una nafta de alto octanaje y aditivación superior. Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por Super Expertos. Cargala en todas las estaciones. Petrobras. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Dimo es la app de dinero móvil nacida con el espíritu de las cooperativas, pero no solo eso. Dimo es ideal para los socios cooperativistas y todos los ciudadanos que buscan moverse en un entorno fácil, rápido y seguro. Dimo nos une, unite a Dimo. Flow tiene Tigo Sport App y mucho más para darte conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py. En la clasificación general hasta la prueba especial número 3 de esta competencia, teniendo 8 autos ya, está en el primer lugar Fausto Aldívar con un tiempo neto de carrera de 15 minutos 59 con 60. En la segunda posición está Augusto Bestar a 17 segundos con 30. En el tercer lugar está Miguel Ortega a 17 con 60. Cuarta posición para Miki Saldívar a 35 con 40. Quinto lugar para Luis Ortega a 57 segundos. En el sexto lugar está Juan Martín Masi a minuto 15 con 60. Séptima ubicación para Nicolás Tomboli, minuto 30 con 30. En el octavo lugar está Blas Zapac Padre a 2:29.70. Y también ya está Ricardo Escauriza en la novena ubicación a 2:36 con 40. Te recordamos que en el Touring Automóvil Club Paraguayo podés aprender a manejar dentro de la única escuela de conducción con doble certificación internacional. Instructores altamente capacitados y unidades con doble comando te esperan. Podés registrarte en nuestra web www.tacpy.com.py. Bien, vamos a cargar más datos con Ariel Sánchez, luego con Mito Macieri, y retomamos también el contacto con el parque de asistencias junto a Derlis Santa Cruz. A ver, Ariel Sánchez, tengo hasta la máquina de Ricardo Escauriza, que partió a las 12:41. Es así, Cristian, vamos a seguir cargando más tiempo de larga. Partió máquina 23, Plaza. Ahí se nos cortó la señal. Con Ariel. Blas Zapac 12:43, Ariel. Sí, Cristian, 12:43, tiempo de largada Plaza PAC. Luego, Nicolás Tomboli, máquina 35 a las 12:45. Máquina 36, Osvaldo Torres, 12:47. Máquina 33, César Pedotti, 12:49. Y la última máquina que tenemos con el tiempo de largada es Alfredo Escauriza, 12:51, Cristian. Bueno, Escauriza, Alfredo, entonces, que partió 12:51, nos decía Ariel. Pedotti a las 12:49, Torres a las 12:47 y Tomboli a las 12:45. Vamos bien, Mati. Vamos bien, bueno. Vamos hasta Mito Maciel, entonces. Mito, tengo hasta la máquina de Lucho Ortega, que marcó 12:42, 30:6. Sí,
señor, cuando tenemos más coche a la vista, con Super 97 de Petrobras, calidad superior, controlada por Super Expertos. Tengo 4 máquinas más, Cristian. La número 9 de Escauriza, que marcó 12, 44, 53, 2. Para un tiempo neto 53.2 me dijiste, ¿verdad? Para Positivo. un tiempo neto de 3.53.2. Máquina número 23 de Don Blas a Black, 12, 46, 44, 3. Para un tiempo neto de 3.44.3. Sí, señor, también ya llegó la máquina número 35 de Nico Tomboli, 12, 48, 34, 1. 12.48.34.1 para un tiempo neto de 3.34.1. Sí, señor, también ya llegó la máquina número 36 de Don Osvaldo Torres, que marcó 12, 51, 20. Reitero, ahora sí me escucho. Máquina de Don Osvaldo Torres, que tuvo un pequeño, se acostó el auto al lado del copiloto. Ahora sí tengo buen retorno. 12, 51, 20, 1, la de Don Osvaldo. Para un tiempo neto de 4.21 por los inconvenientes que tuvo dentro del trazado. Sí, señor, también ya llegó la máquina número 33 de Pedotti, que marcó 12, 52, 55, 55 con 8, la última máquina en la posición número 11, Cristian. Para un tiempo neto de 3.55 con 8, luego retomamos con el móvil personal de Mito Macier, nos vamos hasta Adalberto Adorno, aprovechando que tenemos en estos momentos la señal con Adalberto Adorno en el sector de Parque de Servicios de Adalberto. Tengo hasta la máquina de Bruno Llano, la 94, que partió 12 con 12, llegó 12.25, 53.1. Sí, señor, gracias por ese cambio justamente. Más coche a la vista con la Super 97 de Petrobras, calidad superior, controlada por Super Experto. Y nosotros seguimos en competencia con Express, las mejores cubiertas del país. Máquina 51 de Papalardo, 12, 14 en su partida. Arriba 12, 27, 47, 0. Posteriormente la máquina 73 de Wellmeter, 12, 16 partida. Arriba 12, 30, 42, 4. La máquina 88 de Loquillo Duarte, 12, 20 su partida. Su arribo 12, 34, 32, 2. La 96 de Nicolás Baeza, 12, 22 partida. Arriba 12, 36, 41, 1. La 89 de Beisinger, 12, 24 su partida, su arribo 12, 38, 52, 7. Y la última para cerrar esta prueba especial, número 2 en la posición 23, la máquina 90 de Ramírez, 12, 18 su partida, su arribo 12, 39, 46. Reitero, 12, 39, 46. En total 23, reitero, 23 máquinas que completaron la prueba especial número 2 aquí en Isla Pucú. Ahora hay una práctica libre de los autos que van a competir el día de mañana de lo que será el Rally de Cordillera. Cristian. Exactamente. Bueno, luego retomamos para la segunda pasada allí con ustedes, Alberto. Muchas gracias por los tiempos. Entonces, con problema Ramírez dentro del circuito, porque hizo un tiempo de 21.46 dentro del tramo. Duarte hizo un tiempo de 14.32.2, 14.42.4 para Wienecker. Franco Papalardo 13.47.0. El tiempo de Baeza fue de 14.41 con 1 y el tiempo de Beisinger fue de 14.52 con 7. Entonces, poniendo punto final a esta prueba especial número 2, Isla Pucú, rumbo a Parque de Servicios. Retomamos el contacto con nuestro compañero Derly Santa Cruz en el Parque de Asistencias. En instantes retomamos el contacto entonces con Derlis. Nos vamos hasta Edgar González y luego retomamos el contacto con Derlis. Lomitería y pollería Tío Tucano, la
mejor opción gastronómica en la linda Villa Elisa. Lomitos, hamburguesas, papas fritas, pizzas y el mejor pollo al espiedo de la ciudad. Lo encontrás en Tío Tucano, sobre la avenida Bomboleski, casi República de Colombia. Pedidos al 0982 740346. Lomitería y pollería Tío Tucano. Al cargar Super 97 de Petrobras, recibís un combustible verificado por sus super expertos, profesionales altamente calificados del laboratorio móvil, que recorren periódicamente todas las estaciones para garantizar la calidad y cantidad del combustible que llega a tu vehículo. Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por super expertos. Cargala en todas las estaciones Petrobras. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbre tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbre. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Descarga Dimo en tu celular y realiza transacciones con todos los sistemas de pago del país las 24 horas. Accede a tus cooperativas, envía transferencias y giros, paga tus servicios, realiza compras en comercios y mucho más. Dimo nos une, unite a Dimo. Recordando que la clasificación general hasta la prueba especial número 2 está siendo liderada por Fabricio Saldívar. Miguel Ortega en el segundo lugar, tercero Augusto Bestar. Esto era hasta la prueba especial número 2, porque ya tenemos también cargada la especial en la prueba especial número 3 de la competencia. Escuela 418 a Olería en la general. El primero es Fau Saldívar con un tiempo de 15:59,60. Segundo lugar para Augusto Bestar, está a 17,30. En la tercera ubicación Miguel Ortega a 17,60. Cuarto lugar para Miki Saldívar a 35,40 del primero. Quinta posición para Lucho Ortega a 57 segundos. Sexto lugar para Juan Martín Masi a 1:15,60. Séptima posición para Nicolás Tomboli a 1:30,30. Octava posición para Blas Apac Padre a 2:29,70. Novena ubicación para Ricardo Escauriza a 2:36,40. Décimo está César Pedotti a 2:49,20. En la posición 11, Osvaldo Torres a 3:09,30. Y en la posición 12 está Alfredo Escauriza a 5:32,60. Con Flow podés tener Tigos por app y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Fabricio Saldívar también es el líder en la RC2A con el tiempo de 15:59,60. Segunda posición para Augusto Bestar a 17,30. A 17,60 Miguel Ortega, digo bien. Miki Saldívar cuarto a 35,40. Y en el quinto lugar está Juan Martín Masi a minuto 15,60 tras la prueba especial número 3 de la competencia. En lo que respecta a la RC2B, primer lugar para Lucho Ortega hasta la prueba especial número 3, suma un tiempo neto de 16:56,60. Segunda posición para Blas Apac Padre a minuto 32,70. Y en la tercera ubicación está Ricardo Escauriza a minuto 39,40. Esto en la RC2B. Vamos a la RC2N. Hasta la prueba especial número 3 de la competencia es Nicolás Tomboli, el que está en el primer lugar con un tiempo neto de 17:29,90. Segunda ubicación para Fernando Servín a 43,90. Tercera posición para Eduardo Torres a un minuto exactamente. Cuarto César Pedotti a minuto 18,90. Quinta ubicación para Osvaldo Torres a minuto 39,00. Y sexta posición para Alfredo Escauriza a 4:02,30. Retomamos el contacto con el móvil personal de Derlis Santa Cruz en el parque de asistencia. Adelante, Derlis. Gracias, Cristian. Nosotros retornamos aquí desde el parque de asistencia con nuestro móvil personal. Van llegando las máquinas para cumplir con lo que va a ser el servicio en el parque y luego reencaminar lo que va a ser la competencia en el segundo rulo. Vamos a
conversar brevemente con Marco Méndez para ver un poco qué tal le fue. ¿Qué tal, Marco, nuevamente? Para la audiencia de las 7:30, bueno, ¿qué tal le fue dentro de estos dos tramos? Bien, sin problema, cuidando más que nada el auto, tratando de terminar el rulo y bueno, hay mucho por correr todavía, entonces estamos tratando de tomar el día de hoy un poco más con calma, sin arriesgar mucho y cuidando mucho el auto. Bueno, está un poco complicado algunos sectores, muy patinoso y primero con algunas piedras, así que realmente hay que ver cómo va esta segunda parte. Sí, totalmente, el piso está muy complicado, hay que cuidar mucho, hay muchas piedras, hay muchas partes, así como decir que rebala mucho el auto, entonces en una mala frenada, en un mal cálculo, te puede costar la carrera, entonces hay que cuidar mucho. Bueno, que sea con esto lo que regresa a la competencia. Dale, muchas gracias. Bueno, Marco Méndez también está aquí, vamos a saludar a Lucho Ortega que está llegando aquí, antes que ingrese al parque de asistencia, vamos a quitarle una palabrita brevemente, Lucho, para las 7:30, a ver qué tal le fue en estos dos tramos. Bien, sin ningún problema, dejable. Una pequeña salida, pero después aparte de eso nada más. Me voy. Dale, chao. Bueno, así ingresa Lucho Ortega, Carlos Sarla, ingresa a la asistencia, ya lo llaman Ricky Sauriza, Marco Méndez, su copiloto. Vamos a hablar con Juanjo Sánchez, pero unas palabritas antes de ingresar al parque. Bueno, ¿qué tal, Juanjo? ¿Cómo fueron estos dos tramos? ¿Qué puedes hacernos mejor? Buenas tardes a la audiencia. Caminos excelentes, muy rápidos, técnicos y bueno, a suerte terminamos el primer rulo. Vamos a chequear todo que esté en orden y salimos para el segundo. Bueno, una carrera tan larga como esta, que bueno, arranca hoy, termina el domingo, ¿se mira mucho la diferencia o se viene haciendo un trabajo, digamos, independiente dentro del auto, Juanjo? Bueno, hoy termina lo que es en realidad el 2 Paraná, la mañana empieza todo de cero y bueno, lo que sí hay que administrar un poco es el auto, ¿verdad? Tratar de no lastimar tanto ya que mañana empieza otra carrera. El segundo tramo dijeron que está un poco patinoso. En el caso de ustedes, ¿cómo sintieron el auto? Sí, hay piedras calientes ahí en el camino, pero nada por lo normal, ¿verdad? ¿El auto terminó entero? Sí, enterito, gracias a Dios. Gracias, Juan. Gracias. Bueno, el copiloto de Nico Tomboli, que también habla con nosotros, ya ingresa Ricky Sauriza junto a Marco Méndez, con el escuela Fabio R5 en asistencia. Ya va a ingresar también. Vamos a ver si podemos hablar también con Federico García, el copiloto para que nos comente un poco qué tal le fueron en estos dos tramos. Para las 7:30, bueno, comentarnos qué tal después de estos dos tramos, me decía Don Blas, ahora tengo que cambiar el chip, me cuesta un poquitito todavía, así que nos queremos saber qué tal fueron en estos dos tramos. ¿Qué tal? Buen día para toda la audiencia a las 7:30. Bien. Cambiando un poco de chip, él viene de correr el fin de semana pasado el cross country en camioneta, cambia un poco todo el esquema de carrera, pero súper bien, el auto espectacular, el equipo espectacular, vinieron a correr los dos autos más del equipo también, hicimos dos frames bastante tranquilos, que lo que corresponde a Ciudad del Este, estamos sumando kilómetros, queremos terminar la carrera y luego terminar la recorrida para Cordillera, los caminos espectaculares, realmente la organización se nota que se tomó el tiempo y el clima nos está ayudando muchísimo. Bueno, te está haciendo caso a un lado, ¿no? Sí, está haciendo caso. Ya quiere terminar. Muchas gracias. Bueno, le dejamos porque está por marcar Fede García, copiloto de Don Blas Zapac, que ya terminaron aquí también esta parte de la competencia. Vamos a ir en busca de los pilotos de la R02N que están llegando también. Ya hablábamos con Juanjo Sánchez, el copiloto de Nico Tomboli, que ya también está a punto de ingresar y vamos a tener la posibilidad de poder conversar con ellos, que reitero, están llegando aquí al parque de asistencia. Vemos a Osvaldo Torres, tuvo un revolcón, vemos con el parabrisas roto, un poco golpeado y dañado, y vamos a ver si podemos tener la palabra de Osvaldo para que nos comente qué pasó. Primero vamos a hablar con la copiloto y después con el piloto. ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo te va para las 7:30? Bueno, un pequeño revolcón. Bueno, ¿qué pasó? Comentanos. Bueno, fuera de eso pudieron cerrar, ¿no? Bueno, que se necesita lo que resta, no es recuperarse de este golpe. Dale. Bueno, ahí Tati Torres explicando
largo menos malo que se está sacudiendo todavía después de la vuelta que veo. No tuvieron un vuelco, no malo para las 7:30 AM. Buen día para las 7:30 y a toda la gente de audiencia. Y sí, dimos una vueltita ahí con Tati. Como quien dice, yo te digo, y mi señal aquí, que como se dice. No, es la esquina leve. Como quien dice, la punta del capón agarró un pozo y eso nos llevó para afuera, nos dio la vuelta. Miren, de todas maneras igual, Sí, de hecho, nada no le pasó al auto. Dimos la vuelta, giramos, maniobramos y volvimos a salir. Perdimos tiempo lo que hicimos ahora y los golpes del auto que no es nada al final. Así va, que vamos a seguir hablando. Bueno, sí, entonces Don Osvaldo Torres y Tati Torres están por ingresar al parque de asistencia. Y bueno, tuvo un vuelco con golpes en todos lados, en el techo, en las puertas, en la parte frontal de este Mitsubishi Lancer. Hemos visto que ya está llegando también aquí, que está César Redotti, ya está también don Ricardo Cauriza, que están llegando Guido Alfredo. Ricky ya entró, ahí vamos a saludar primeramente al piloto César y luego a don Alfredo para tener la palabra y la opinión, ¿no?, de lo que fueron estos dos primeros tramos para las 7:30 AM. Sí, buenas tardes, saludos a toda la audiencia. Los tramos, la verdaderamente muy rápido, un piso complicado, pero bueno a la vez para un rally, ¿verdad? Bueno, tratar de cerrar hoy, ¿no?, porque bueno, va a ser un fin de semana largo. Sí, así mismo, vamos a cumplir con la fecha que está pendiente, tratar de cerrar de la mejor manera, tanto en la clasificación como el vehículo, porque se viene el fin de semana con otra fecha. Bueno, ¿el auto que está terminado? El auto impecable, el auto bien, venimos cuidando un poco. Bueno, que sea con éxito lo que estamos haciendo. Gracias, muy amable. Bueno, sí, con don César ahora vamos a saludar a una Tauriza que ya está llegando también aquí, Enrique ya ingresó. Bueno, 2 tramos, don Alfredo, y más kilómetros. A medida que pasan los rallies, a medida que pasan los Superfly, los eventos regionales, todo lo que venga, entonces don Alfredo ahí tratando de sumar kilómetros, ¿no? Intentamos correr Ciudad del Este, una lástima lo de Ciudad del Este, ¿verdad? Pero, y bueno, las cosas no se dieron en Ciudad del Este porque no hubo rally. Después se suspendieron varios Superfly y mini rally de Santaní, Arroyo Estero. Todos intentamos correr, pero no pudimos. Ahora nos subimos al auto después del Chaco y probamos el sábado pasado unas vueltas. Y muy bien el auto, justo el primer prime tuvimos falla en el auto. Creo que son sensores eléctricos, viene con explosiones, el auto en el escape lanzando llamas, pero no pasa de 4.000 vueltas, pero le cambiamos de programa y sigue el auto. Vamos a ver si solucionamos ahora. Pero bien, nos divertimos un montón. ¿Cómo te dañó, Alfredo, tu vuelta? Desde que te volviste a subir al auto, ¿cómo que no te quisiste bajar más? No me quiero bajar más, realmente no me quiero bajar más. Es una pasión realmente que se siente, bueno, sí. Con el equipo, con la familia, todos los amigos. Sí, vamos a continuar hasta el Chaco. Después del Chaco vamos a ver qué hacemos. Muchas gracias. Saludos. Félix El Pirri, uno que está allá a lo lejos. Vamos a quitar unas palabritas también antes de que ingresen al parque. Y ya luego trasladamos la transmisión nuevamente a estos estudios para seguir cargando más datos con los compañeros que están diseminados en los puestos aquí en el departamento de Cordillera. Pirri, una palabrita antes de entrar. ¿Cómo está para las 7:30 AM? Bueno, se cierra esta primera parte. Como le decía a don Alfredo, desde que se subió al auto ya no se quiso más bajar. Sí, bueno, un saludo primero para la audiencia, ¿verdad? De así mismo, desde que se subió al auto no se quiere más bajar. Y bueno, este es el complemento Ciudad del Este que vinimos para conocer el terreno. Si bien no estamos muy en training en lo que es todos los caminos, ¿verdad? Y este es un camino traicionero, pero estamos con una falla eléctrica del primer plane. Vamos a ver si funcionamos ahora y vamos a dejar punto para lo que es la última fecha de Cordillera. ¿Cómo viene ese trabajo dentro del auto con la boca, el tema de la comunicación allá dentro del auto? Bien, estamos tratando de trabajar en eso. El fin de semana pasado fuimos a practicar un circuito que ninguno de los dos conocíamos. Y bueno, estamos con mira a lo que es el Chaco 2023. ¿Y qué problema puede ser que tiene que ser? Un sensor de rueda o algo está fallando a 3.500 vueltas. Suerte para la carrera. Gracias. Sí, no, sí, Félix, el triángulo lo liberamos también porque tiene que marcar. Dialogando con los protagonistas, con los que están haciendo esta carrera un show, aquí en el cierre de la sexta fecha del Campeonato Nacional de Rally, la definición del Rally de Alto Paraná. Vamos hasta estudios y retornamos luego con nuestro móvil personal cuando así la información lo requiera.
Bien, gracias Derlis. Luego estamos retomando entonces el contacto allí en el parque de asistencias Edgar González y ya retomamos, hablando de retomar, el contacto con Ariel Sánchez y con Mito Macier. Con Flow podés tener Tigos por app y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Te recordamos que en el Touring Automóvil Club Paraguayo podés aprender a manejar dentro de la única escuela de conducción con doble certificación internacional. Instructores altamente capacitados y unidades con doble comando te esperan. Podés registrarte en nuestra web www.tacpy.com.py, acercarte a nuestras oficinas o llamando al 021-217-0000. Lomitería y Pollería Tío Tucano, la mejor opción gastronómica en la linda Villa Elisa. Lomitos, hamburguesas, papas fritas, pizzas y el mejor pollo al espiedo de la ciudad. Lo encontrás en Tío Tucano, sobre la avenida Von Poleski, casi República de Colombia. Pedidos al 0982-740-346. Lomitería y Pollería Tío Tucano. En lo que respecta al Mundial Qatar 2022, se está jugando en estos momentos el partido entre Holanda y Ecuador. No me vengan con Países Bajos. Holanda y Ecuador están jugando y está ganando la selección naranja por el marcador de 1-0. Temprano el gol de Holanda entonces para esta victoria parcial ante la selección ecuatoriana. Antes, hoy Irán le ganó a Gales 2-0. Partidazo de Irán. Lindo partido, realmente, sí. muy entretenido, sí, durante todos los 90 minutos. Y Senegal le ganó 3-1 a Qatar, el equipo local que ya está eliminado del Mundial. Vamos a retomar el contacto con Ariel Sánchez, ¿sí, Julio? Sí, no, en lo que tiene que ver con la tracción sencilla, cumplidas las dos pruebas especiales, si bien luego de la prueba especial número 1, Omar Benítez era el que lideraba, ahora cambiaron las cosas, es Franco Papalardo, junto a Diego Díaz con el Ford Fiesta Rally 4, el que está liderando la F2, por delante de Bruno Llano con Pedro Sosa, está a 10 segundos de Papalardo Llano, y tercer lugar para Omar Benítez con Adrián Barreto con el Honda Civic, quienes están a 20 segundos de Bruno Llano. Y que ya estamos en la RC3. Sí, totalmente. Ya tenía luego una diferencia importante y ahora, siendo el único de la categoría que está corriendo, se asegura prácticamente el título en la clase RC3. Así mismo. Bueno, retomamos el contacto con el móvil personal de Ariel Sánchez. Ariel, tengo hasta la máquina de Alfredo Escauriza, que partió a las 12:51. Sí, gracias, Cristian, por este cambio. Es así, es el último tiempo que tenemos. ¿Me puedes repetir, por favor, Cristian? Se me perdió un poco la señal aquí, por favor. Alfredo Escauriza, máquina 29, que partió 12:51. Sí, luego máquina 26, Eduardo Torres, partió a las 12:54. Máquina 43, Fernando Servín, 12:56. Máquina 75, Omar Benítez, tiempo de largada 12:58. Máquina 94, Bruno Llano, largó a las 13:00. Máquina 51 para Franco Papalardo, tiempo de largada 13:02. Máquina 73, Rodolfo Winecker, tiempo de largada 13:04. Máquina 90, Federico Ramírez, tiempo de largada 13:06. Máquina 88, Arnaldo Duarte, tiempo de largada a las 13:08. 96 para Nicolás Baeza, tiempo de largada a las 13:10. Y finalmente tenemos máquina 89 para Iván Basinger, tiempo de largada 13:12. Hasta el momento 22 máquinas pasaron a esta zona, Cristian Eduardo. Sí, y es el último Basinger. Efectivamente, ese es el último. Máquina 89, repetimos el tiempo de largada 13:12. Bueno, gracias, Ariel, luego retomamos contigo. Ahí vamos a ir entonces hasta Mito Maciel. Con Mito tenemos hasta la máquina de Pedotti, la número 33, que partió 12:49, llegó 12:52, 55,8. Mito. Gracias, Cristian, por ese cambio. Por supuesto, tenemos más coches a la vista.
con Super 97 de Petrobras, calidad superior, controlada por Super Expertos. Posteriormente a la máquina de Pedotti llegó la número 29 de Escauriza, que llegó 12, 55, 18, 6. Para un tiempo neto de 4:18,6. Máquina 26, Eduardo Torres, 12, 57, 52, 8. Para un tiempo neto de 3:52,8. Máquina 43 de Servín, 12, 59, 39, 0. 12:59, 39, 0. Para un tiempo neto de 3:39, 0. Máquina 75 de Benítez, 13, 02, 01, 0. Para un tiempo neto de 4:01,0. Máquina 94, Bruno Llano, 13, 03, 56, 3. Para un tiempo neto de 3:56,3. Máquina 51 de Papalardo, 13, 05, 53, 0. Para un tiempo neto de 3:53,0. Máquina 73, Winiker, 13, 08, 15, 9. Para un tiempo neto de 4:15,9. Máquina 90, Ramírez, 13, 10, 08, 8. Para un tiempo neto de 4:08,8. Máquina 88 de Arnaldo Duarte, 13, 12, 16, 7, 2 más. Para un tiempo neto de 4:16,7. Máquina 96, Baeza, 13, 14, 07, 7. Para un tiempo neto de 4:07,7. Y la posición número 22, la máquina 89 de Beisinger, 13, 16, 05, 4. En la última máquina, la de Iván, van a esperar 5 minutos y va a haber 9 autos que van a hacer el recorrido. Cristian, Julio, Darío, ahí todos juntos en estudios. Adelante. Gracias, Mito. Ya estamos retomando después en el final de la prueba especial número 5 la comunicación con el compañero. Ya han cerrado 22 máquinas. La prueba especial número 3. Nos concentramos en lo que va a ser el trabajo de Derry Santa Cruz en el parque de asistencias con Julio, con Darío. Le vamos a dar la clasificación de la carrera hasta el momento, Edgar, y estamos con Julio y con Darío. Al cargar Super 97 de Petrobras, recibís un combustible verificado por sus super expertos, profesionales altamente calificados del laboratorio móvil, que recorren periódicamente todas las estaciones para garantizar la calidad y cantidad del combustible que llega a tu vehículo. Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por super expertos. Cargala en todas las estaciones Petrobras. Las cubiertas Expre son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expre tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expre. Elegí Expre y llega más lejos. Expre en las mejores tiendas del Paraguay. Dimo es la app de dinero móvil nacida con el espíritu de las cooperativas, pero no solo eso. Dimo es ideal para los socios cooperativistas y todos los ciudadanos que busquen moverse en un entorno fácil, rápido y seguro. Dimo nos une. Unite a Dimo. Con Flow podés tener Tigos por app y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Te recordamos que en el Touring Automóvil Club Paraguayo podés aprender a manejar dentro de la única escuela de conducción con doble certificación internacional, instructores altamente capacitados y unidades con doble comando te esperan. Podés registrarte en nuestra web www.tacpy.com.py, acercarte a nuestras oficinas o llamando al 021-217-0000.
0. Lomitería y pollería Tío Tucano, la mejor opción gastronómica en la linda Villa Elisa. Lomitos, hamburguesas, papas fritas, pizzas y el mejor pollo al espiedo de la ciudad. Lo encontrás en Tío Tucano, sobre la avenida Bompoleski, casi República de Colombia. Pedidos al 0982-740-346. Lomitería y pollería Tío Tucano. Clasificación clase por clase tras las dos pruebas especiales desarrolladas esta mañana en Cordillera. En la clase RC2A, Fabricio Saldívar es el líder con una diferencia de 17,30 segundos sobre Augusto Bestar. El segundo, Miguel Ortega, en la tercera posición a 17,60. El cuarto, Miki Saldívar a 35,40 y el quinto, Juan Martín Masi, a más de 1 minuto 15:60 su diferencia con respecto al primero en la clase RC2A. En la clase RC2B, Luis Ortega es el líder con una diferencia de 1 minuto 32,70 sobre Blas Zapac padre. El tercero, Ricardo Escauriza, a 1 minuto 39,40. Por su parte, en la clase RC2N, Nicolás Tomboli es el líder a 43,90 segundos de diferencia sobre Fernando Servín. El tercero, Eduardo Torres, a 1 minuto exactamente. El cuarto, César Pedotti, a 1 minuto 18,90. El quinto, Osvaldo Torres, a 1 minuto 39. Y el sexto, Alfredo Escauriza, a 4 minutos 02,30 de líder de la clase Nicolás Tomboli en la RC2N. Por su parte, en la RC3, Omar Benítez, el único con un tiempo neto de 19 minutos 36,30 en este rally de Alto Paraná que se está desarrollando en Cordillera. Franco Papalardo es el líder en la clase RC4A con una diferencia de 10,80 segundos sobre el segundo, Bruno Llano. Por su parte, en la clase RC4B, Rodolfo Winecker con un tiempo neto de 20:55,50, el único dentro de la clase. Para culminar este recorrido, en la RC4C, Arnaldo Duarte es el líder con una diferencia de 6 minutos 57,10 sobre Federico Ramírez en la clase RC4C. Por último, en la RC5, Nicolás Baeza es el líder con una diferencia de 11,90 sobre Iván Bensingen, al terminar los dos primeros tramos de los 4 que se van a disputar para finalizar el Rally de Alto Paraná este viernes en el departamento de Cordillera, Julio. En lo que tiene que ver a la general de la tracción sencilla, el líder es Franco Papalardo con el Ford Fiesta Rally 4, un tiempo total de 19 minutos 25 segundos con 30. Segundo lugar para Bruno Llano con Pedro Sosa con un Toyota Etios Rally 4, está a 10 segundos con 30. Tercer lugar para Omar Benítez con Adrián Barreto con el Honda Civic SI, está a 11 segundos de la punta. Cuarto lugar para Nicolás Baeza con Cristian Ledesma con el Volkswagen Gol Tren 16 válvulas, está a 1 minuto 8 segundos con 90 del líder. Quinto lugar para Arnaldo Duarte con Luis Ramírez con el Toyota Vitz RS a 1 minuto 16 con 10. Acá la lucha por el campeonato lo tiene como protagonistas a Omar Benítez y a Nicolás Baeza, si bien Omar está en el tercer lugar y Nicolás Baeza está en la cuarta posición. Omar tiene una diferencia favorable de puntos que le permitiría al finalizar el día lograr ese campeonato ya de manera anticipada. En lo que tiene que ver a la general de la tracción integral, Fabricio Saldívar junto a Marcelo Der Oanesian con el Hyundai i20N Rally 2 tiene un tiempo total de carrera de 15 minutos 59,60. 17 segundos con 30 la diferencia a su favor con respecto a Augusto Bestar y José Díaz con el Volkswagen Polo GTI R5. 17 segundos con 60 sobre Miguel Ortega y Fabricio Chiriani con el Skoda Fabia Rally 2 Evo. Realmente una diferencia importante, ya esperando los 27 kilómetros aproximadamente que restan para concluir el Rally de Alto Paraná. La posibilidad de Fau Saldívar de poder administrar
esa diferencia y por sobre todas las cosas cuidar el Hyundai para lo que se viene en cuanto a la etapa 1 y 2 del rally de Cordillera, que serán realmente muy extensos, con un altísimo kilometraje para despedir la temporada, y es esa posibilidad que hoy tiene Fausto Saldívar de cerrar el rally de Alto Paraná, que lo arrancaba ese viernes en la super especial dentro de lo que fue el aeropuerto guaraní de un poco más de 1,5 kilómetros, donde arrancaba en primer lugar, decíamos, junto a Miguel Ortega, compartiendo ese mejor registro en la super especial nocturna. El tercer lugar es para Miguel Ortega con Fabricio Girani, ya lo decíamos, a 17,60. Cuarto lugar para Miki Saldívar con Leonardo Zuaya, con el Volkswagen Polo GTI R5, está a 35,40 del primero. Quinto lugar para Luis Ortega con Carlos Zarca, está a 57 segundos del primero. Sexto lugar para Juan Martín Masi con el Skoda Fabia Rally 2, está a 1 minuto 15,60. Séptimo lugar para Nicolás Tomboli con Juan José Sánchez con el Mitsubishi Lancer Evo 10, a 1 minuto 30,30. Octavo lugar para Fernando Servín con Juan José Bilbao, también con un Mitsubishi Lancer Evo 10, a 2 minutos con 14,20. Noveno lugar para Blas Zapac con Federico García con el Skoda Fabia R5, a 2 minutos 29 de la punta. Y la décima posición dentro de lo que es la general de la tracción integral es para Eduardo Torres con Juan Cabrera con el Mitsubishi Lancer Evo 10, a 2 minutos 30,30 segundos. Al cargar Super 97 de Petrobras, recibís un combustible verificado por sus super expertos, la nafta 97 octanos. Pasa por estrictos controles para garantizar su octanaje a través de equipos de última generación, como el motor determinador de octanos, el más moderno del Paraguay. Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por super expertos que te aseguran alto octanaje y aditivación superior, cuidando tu motor. Cárgala en todas las estaciones Petrobras. Las cubiertas Expre son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expre tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expre. Elegí Expre y llega más lejos. Expre en las mejores tiendas del Paraguay. Julio. 13,30 minutos. En 19 minutos más aproximadamente se estaría poniendo la prueba especial en marcha, la prueba especial número 4, y vamos a ir junto a Derlis para conocer el ambiente que se vive en el parque de asistencia. Derlis, contigo. Gracias, Julio, por ese cambio. Retornamos nosotros aquí con nuestro móvil personal. Efectivamente se están preparando ya las máquinas para ir saliendo lentamente al parque de asistencia. Sabemos que están encolumnadas algunas máquinas en la zona de la salida. Justamente sí, ya están en la zona de la salida del parque de asistencia el coche en punta de Augusto Matar, está el auto ya de Miki Saldívar, el auto de Fausto Saldívar, de Juan Martín Masi y de Miguel Ortega. Por otro lado, están ingresando al parque los pilotos de las diferentes clases. Vamos a hablar primero con Eduardo Torres, que está también esperando aquí, luego del flexi solicitado, ya ingresar al parque para la asistencia. Vamos a tener unas palabras de Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? A las 7:30 de MBC Garinal. Bueno, se cierra esta primera parte. Y bueno, lastimosamente lo de tu papá, que llegó con unos golpes, pero culminó. Y bueno, en tu caso, ¿qué tal te fue? Hola, Erly. Sí, en nuestro caso, en el primer país agarramos un bache y nos desalineó el auto, pero pudimos terminar que es lo importante. Gracias, ¿no? Bueno, así arranca el que tienen que ingresar para la asistencia correspondiente. Vamos a aprovechar a hablar con Adrián Barreto, copiloto de Omar Benítez, que bueno, ya ingresó, haciendo unas juguitas, un ratito nomás, una palabrita para las 7:30. ¿Qué tal le fueron estos dos tramos, Adrián? Y bastante bien, un poco complicadito con la hoja, muy rápido.
estamos volviendo a correr después de mucho, estamos volviendo a entrar en ritmo y ahora esperamos entrar bien en la segunda etapa. Bueno, ¿cómo encontraron los caminos? Muy rápido, muy lindo, solo que muy rápido, muy peligroso y creo que estoy un poco fuera de ritmo, pero como te dije, ahora en un segundo rule vamos a entrar con más ritmo. ¿El auto qué tal está? El auto está perfecto. Bueno, suerte, Adrián. Muchas gracias. Bueno, Adrián Barreto, copiloto de Omar Benítez, que bueno, vino hasta aquí a ver algo en la zona de ingreso al parque de asistencia. Y vamos a hablar también con Arnaldo Duarte, por lo menos. El saludo. Antes de ingresar, ¿qué tal, Arnaldo? ¿Cómo te va para las 7:30 AM? Bastante bien, todo bien, tranquilo aquí, tratando de divertirnos con mi copia y por suerte se nos está dando de a poco. Vamos a ver qué tal el segundo rulo. ¿Pero qué tal el auto? Impecable, impecable. ¿Los caminos? Bastante exigente, muy técnico, pero se divierte. Gracias. Bueno, sí, Arnaldo Duarte, máquina 88, ingresando al parque de asistencia. Cuando vemos también a Nico Gaza, brevemente unas palabritas y un saludo para las 7:30. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ya. Bueno, ¿qué tal le fue en esta primera parte de la competencia? Buenas tardes, bien, terminamos un duelo complicado, el primer play le alcanzamos a Beto Ramírez, nos dio paso hasta que le chocamos y le pudimos pasar y bueno, en el polo veníamos creo golpear algo de la quinta, me quedé sin quinta y perdimos bastante tiempo, más de un minuto creo que ya perdimos en ese primer play, ¿verdad? Tramos complicados, muy resbaladizo, algunos hablan de que estaba muy patinoso, otros con llantas, realmente primer día de competencia de los tres que vamos a tener que realmente fue muy dificultoso. Sí, así mismo es bastante complicado, el ripio suelto hace que el auto sea muy complicado de manejar viniendo en alta velocidad y bueno, creo que va a ser una carrera dura, todavía falta 2 frames nomás para terminar, pero el frame largo es bastante complicado. Bueno, ahora se revisa el auto a ver qué es lo que se puede solucionar, ¿no? Sí, vamos a destapar la caja a ver si podemos solucionar. Bueno, y un lindo homenaje también a Dani, lo que es esta definición de Alto Paraná. Sí, así mismo es. Lastimosamente no estaba conmigo, pero bueno, seguro va a estar en un mejor lugar y seguro estaba acompañándome. Gracias. Bueno, suerte, Nico, y muchas gracias. Gracias. Bueno, así, Nico Gaza junto a Cristian Ledema, que están ingresando al parque de asistencia. Van llegando los autos de la F2, está Iván Beisinger también, que está llegando acá. ¿Qué tal? Vamos junto a las 7:30 en el Garinal. Bueno, se cumplió esta primera parte del día de hoy. Bueno, ¿qué tal le fue? Bien, súper contento. El primer tramo tuvimos problemas, nos encontramos con Betito que venía con algún problema también y en su polvo creo que salimos del camino en algún momento y rompimos la cubierta, entonces tuvimos que terminar así, pero pudimos reemplazar al salir y el segundo prime salimos a divertirnos, se nos dio un lindo tiempo y esperemos continuar así. Tratar de cuidarnos, para cerrar, Así es, había muchas piedras, un tramo muy largo, muy complicado, tenía que estar concentrado el 100% del tramo, si no cometer un error y después sacaron. Te dejo que vamos. Bueno, así gracias a Iván Beisinger, máquina 89, también ya está Diego Cruz junto al doctor Ramiro Ayala, arribando con el Citroën DS3 R3 aquí en la zona del parque de asistencia. Vamos a hablar con Diego después de estos dos tramos. ¿Qué tal, Diego, para las 7:30 de ABC Carinal? Bueno, se cierra esta primera parte del día de hoy, viernes, en el que se define, ¿no?, el rally de Alto Paraná. ¿Qué tal, Berli? ¿Cómo estamos? Muy contentos. Salimos a acelerar el primer país de 20 kilómetros. Creo que hicimos el mejor tiempo en la F2, pero nosotros lastimosamente no estamos compitiendo por los Alto Paraná porque no nos inscribimos y estamos justamente practicando para lo que es mañana Cordillera, ¿verdad? Totalmente, sí. Se iba a consultar el listado final de lo que iban a practicar y bueno, realmente una linda jornada para recuperar lo que se perdió en Alto Paraná, llega a Cordillera, se vuelve al rally, ¿no? Porque después del Superfly, que es totalmente otra cosa, se vuelve después de buen tiempo al rally. Exactamente, estábamos hablando con mi copiloto, con Ramiro. Mi último rally fue en Cordillera el año pasado, o sea, estoy volviendo para ir después de un año al rally. Obviamente da mucho más gusto que los Super Prime porque hay mucho más trabajo del copiloto, del piloto, más concentración y el tema de la levantada de la hoja de ruta también es importante. Bueno, ¿el auto qué tal está? Impecable, 10 puntos, justamente entramos para
para practicar y también para probar el auto para que Dios quiera que mañana no tengamos ningún problema, ¿no? ¿El cuerpito qué tal está? Cansa. Esos 20 kilómetros me cansó, tuve que ir a salir a tomar agua y a tirarme agua por la cabeza porque realmente forzoso 20 kilómetros. Bueno, seguir disfrutando entonces de esta prueba y bueno, prepararse para lo que va a ser mañana y el domingo. Días largos con mucho kilometraje de Frank, con mucho kilometraje de larga también. Así mismo, mucho kilometraje y la temperatura, ¿verdad? Después de mucho tiempo estamos viendo que da el calor. Después de tanta agua, ¿no? Sí, eso fuerza también al cuerpito. Buena suerte el día disfrutando. Gracias, Eli, un abrazo. Bueno, así las palabras de Diego Cruz, que está junto a Ramiro Ayala. Así justamente observábamos en el listado que ellos están para las prácticas en esta definición a la espera de los puntos y de la competencia que va a arrancar mañana, por lo que va a ser la séptima y última fecha del Campeonato Nacional de Rally. Hasta aquí es la última máquina, la zona del ingreso, ya la zona de salida. Vamos a ver si ya están partiendo los primeros autos rumbo al enlace que depositará a estos pilotos a estas máquinas en lo que será la prueba especial número 4 de la jornada y por supuesto dar la definición que vamos a tener de esta sexta fecha. Y Derlis, hablando un poco de los invitados, que es la nomenclatura que le están dando dentro de un clasificatorio a los que están practicando para lo que va a ser el Rally de Cordillera, lo habíamos visto a Diego Domínguez Bejarano con un tiempo interesante en cuanto a la clasificación de la prueba especial número 2, la primera del día, pero aparentemente tuvo un fuera de pista en el tramo de 6 kilómetros. Si podrías, por favor, corroborar esa información para ver qué ha ocurrido con respecto a Diego Domínguez. Vamos a hacer la averiguación correspondiente. Sí, obviamente sí tuvimos incluso imágenes del auto de Matías Domínguez, pero no tenemos datos que tienen que ver con Diego Domínguez de Jarano, así que vamos a recabar la información pertinente. Julio, Darío, Cristian y audiencia de ABC Motor 360. Así es, vamos a corroborar un poquito esa información, si quién de los Domínguez fue el que tenemos el video donde tiene un fuera de pista, pero aparentemente es dentro de la serie de los invitados. Con respecto al puntaje que va a otorgar la jornada de hoy, la etapa complementaria del Rally de Alto Paraná, va a ser de 30 puntos, no van a haber puntajes de etapa 1, etapa 2, directamente el puntaje de lo que es el rally. 30 puntos para el primero, 24 para el segundo, 21 para el tercero, 19 para el cuarto, 17 para el quinto, 15 para el sexto, 13 para el séptimo, 11 puntos para el octavo, 9 puntos para el noveno, 7 para el décimo, 5 puntos para el undécimo, 4 para el puesto 12, 3 para el puesto 13, 2 para el puesto 14 y 1 para el puesto 15. Eso sin contar los 3 puntos que estarán en juego en la Power Stage, que va a ser la prueba especial número 5. Escuela... Sí. Con la disculpa del caso, vamos a aprovechar, vemos a Matías Domínguez que ya está aquí, también Franco Papalardo, vamos a averiguar ahí también de paso, pero vamos a ver si podemos tener una palabra previamente, hablar con el líder de la F2 que es Franco Papalardo, primeramente con Matías para saber cómo está y bueno, qué pasó y que nos dé un poco los detalles de lo que ha sido el vuelvo. Bueno, Matías, para las 7:30, comentarnos un poco el inconveniente y bueno, cómo se dio el percance que tuvieron. Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo a todos. Lastimosamente acá se acaba nuestra carrera. Nos quedamos sin freno ahí a metros de terminar la carrera, el tramo, y bueno, no había manera de atajar el auto. Hicimos lo posible con el freno de mano, pero no hubo caso. Traté de frenar 200 metros antes de la curva y en el momento que presiono el pedal va al fondo. Y ahí le empiezo a gritar a mi copiloto que estamos sin freno y bueno, ya era ver cuáles eran las mejores alternativas que teníamos. Y fue estirar el freno de mano para tratar de entrar, pero imposible. Bueno, por suerte, gracias a Dios, ileso sin ningún tipo de golpe, ¿no? Gracias a Dios, ileso sin ningún tipo de golpe y bueno, así es este deporte. Ahora arreglar el auto y ya pensar en el próximo año. Bueno, para darle tranquilidad también, ¿no?, a quienes vieron el video, porque ya estuvo recorriendo en redes, y bueno, para que todos aquellos que te están siguiendo, saber de que todo está bien entonces. Está todo bien, gracias a Dios, y bueno, ahora ya pensar en el próximo año, y estas son cosas que ocurren. Gracias a Dios no había público enfrente nuestro donde nos quedamos sin freno y no pasó nada grave.
Bueno, gracias Matías, bueno, a recuperarse el golpe. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, sí, Matías Domínguez dándonos los detalles de lo que aconteció y vamos a ver si podemos ir en busca de Franco Papalardo, a quien veíamos hace unos instantes. Y me dan unos segundos, Julio, voy a ver si llego hasta las carpas y ya tenemos las palabras de los protagonistas. Correcto, Derlis, vamos a Edgar. Te recordamos que en el Touring y Automóvil Club Paraguayo podés aprender a manejar dentro de la única escuela de conducción con doble certificación internacional. Instructores altamente capacitados y unidades con doble comando te esperan. Podés registrarte en nuestra web www.tacpy.com.py. Acercate a nuestras oficinas o llamando al 021-217-0000. Al cargar Super 97 de Petrobras, recibís un combustible verificado por Super Expertos, profesionales altamente calificados del programa Calidad Controlada, que te aseguran recibir una nafta de alto octanaje y aditivación superior. Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por Super Expertos. Cargala en todas las estaciones Petrobras. Para los que buscan la aventura extrema como el rally, hay una Exbri que te garantiza vivirlo al máximo. Aprobado por los pilotos más exigentes del mundo. Exbri es tecnología y calidad en cubiertas. Con su línea para autos, camionetas y camiones, Exbri te ofrece calidad, seguridad e innovación a muy buenos precios. Elegí Exbri y llegá seguro. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Dimo es la app de dinero móvil, nacida con el espíritu de las cooperativas. Pero no solo eso, Dimo es ideal para los socios cooperativistas y todos los ciudadanos que busquen moverse en un entorno fácil, rápido y seguro. Descarga Dimo en tu celular y realiza transacciones con todos los sistemas de pago del país las 24 horas. Accede a tus cooperativas, envía transferencias y giros, paga tus servicios, realiza compras en comercios y mucho más. Dimo nos une. Unite a Dimo. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Lomitería y Pollería Teo Tucano, la mejor opción gastronómica en la linda Villa Elisa. Lomitos, hamburguesas, papas fritas, pizzas y el mejor pollo al espiedo de la ciudad lo encontrás en Tío Tucano, sobre la avenida Bomboleski, casi República de Colombia. Pedidos al 0982-740-346. Al cargar Super 97 de Petrobras, recibís un combustible verificado por sus Super Expertos, profesionales altamente calificados del laboratorio móvil que recorren periódicamente todas las estaciones para garantizar la calidad y cantidad del combustible que llega a tu vehículo. Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por Super Expertos. Cargala en todas las estaciones Petrobras. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Descarga Dimo en tu celular y realiza transacciones con todos los sistemas de pago del país las 24 horas. Accede a tus cooperativas, envía transferencias y giros, paga tus servicios, realiza compras en comercios y mucho más. Dimo nos une. Unita Dimo. Aclarando la información, gracias a lo que Derlis nos reportaba desde el parque de asistencia, fue Matías Domínguez quien tuvo el fuera de pista, no fue Diego Domínguez Bejarano, quien sigue en carácter de invitado haciendo los tramos de prácticas, inclusive en el tramo de Escuela 418 a Olería marcaba un tiempo de 3 minutos 26:40, prácticamente 7 segundos, 7,2 por encima del tiempo que había marcado Fau Saldívar con Marcelo de Urbanesian. Obviamente que uno está en carrera y el otro está en el tema de las prácticas para encarar el rally de mañana. Golpeado, es un rally muy golpeado desde la primera prueba especial, salvo lo de Gustavo Saba, el resto con serios inconvenientes. Y uno de los que tuvo un inconveniente importante fue Beto Ramírez, que inclusive
le generó algunos inconvenientes a los pilotos que largaban detrás, porque lo tuvo en el tramo de 21 kilómetros. Y largando generalmente cada 2 minutos, o igual cada 2 minutos, si venías a una velocidad muy lenta, le iba generando polvo y el inconveniente de poder sobrepasarlo. Fue uno de los detalles del que se quejaba Nicolás Baeza, porque perdió prácticamente 1 minuto con respecto a con quien está peleando hoy día la general de la tracción sencilla, que es Omar Benítez. Si este es un avance de lo que será mañana el Rally de Cordillera, vamos a tener un certamen desde la etapa número 1 muy duro y muy complicado para todos. Y yo no quiero ver esa lucha arriba. No me quiero imaginar cómo va a ser. Si es esta la tendencia del rally. Es que el rally de Cordillera, esa es su característica, Darío. Tiene sectores muy, muy veloces, muy lindos, con un piso bastante bueno. Otros sectores con mucha arena. Y en algunos lugares donde uno menos lo piensa, se encuentra con unas piedras que están escondidas, entre comillas, bajo la tierra, pero con el paso de los autos van apareciendo y van generando esos llantazos que provocan un alto porcentaje en tiempo para los que sufren de ese inconveniente. Mañana va a ser un día interesante, como lo decís, desde esa primera prueba especial que, si mal no recuerdo, era de 22 kilómetros, el Hola ¿qué tal de Cordillera. No cambia mucho con para empezar. De hecho es el mismo tramo, pero a la inversa. Y va a marcar tendencia seguramente, así como lo hizo en la jornada de hoy. Con Flow podés tener Tigos por app y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Te recordamos que en el Touring Automóvil Club Paraguayo podés aprender a manejar dentro de la única escuela de conducción con doble certificación internacional. Instructores altamente capacitados y unidades con doble comando te esperan. Podés registrarte en nuestra web www.tacpy.com.py, acercarte a nuestras oficinas o llamando al 021-217-0000. Lomitería y Pollería Tío Tucano, la mejor opción gastronómica en la linda Villa Elisa. Lomitos, hamburguesas, papas fritas, pizzas y el mejor pollo al espiedo de la ciudad lo encontrás en Tío Tucano, sobre la avenida Bomboleski, casi República de Colombia. Pedidos al 0982-740-346. Al cargar Super 97 de Petrobras, recibís un combustible verificado por Super Expertos, profesionales altamente calificados del programa Calidad Controlada, que te aseguran recibir una nafta de alto octanaje y aditivación superior. Super 97 de Petrobras, calidad superior controlada por Super Expertos. Cargala en todas las estaciones Petrobras. Y el informe de Jorge Víctor Lombardo, 13:59 va a partir la primera máquina entonces allí en el sector de la prueba especial número 4 de la competencia. Retomamos el contacto con el móvil personal de Derly Santa Cruz. Gracias, retornamos nosotros. Vamos a aprovechar este momento a hablar con Germán Maune, que está arribando aquí al parque de asistencia luego de estas 2 vueltitas. Me preguntaba qué tal está el rally. Bueno, incidentado desde el primer tramo, abandono de Gustavo Saba, se queda Fabri, vuelca Matías Domínguez, también Agustín. Los de la F2 vienen penando también con problemas. Se sigue realmente un primer día complicado. ¿Qué tal fue a usted, Germán? Y la verdad que nosotros relativamente bien. Estamos probando el auto, ¿verdad? Después de mucho tiempo. Lastimosamente no pudimos correr los superplanes anteriores por motivo climático, todos saben. Que eso iba a hacer que por lo menos íbamos a estar un poco mejor. Pero estamos bien. Son 2 pruebas especiales que hicimos bastante bien, sin golpear al auto, corrigiendo algunas cosas. Y bueno, ahora este segundo rulo a tratar de apretar un poquitito más para mañana así entrar con todo, ¿verdad? Bueno, algunos decían está un poco patinoso. El primero está con muchas piedras en algunos sectores, el segundo muy patinoso. ¿Se sintió así, Germán? La verdad que sí, pero tenemos 2 tipos de suelo, un poco rebaloso y después un poco más firme.
Así que de repente al comienzo del Prime uno tiene que venir cuidando un poco porque está bastante rebaloso, pero después ya, vamos a decir, se pone un poco más divertido. Pero bueno, lo importante es que estamos enteros, sin problema, el auto es impecable. Y lo de hoy realmente es terminar bien, poner una puesta a punto para lo que va a ser mañana, que realmente mañana es donde vamos a salir a atacar, ¿verdad? Bueno, este rally de Cordillera que siempre fue un rally rápido, ¿no? Sí, conocemos todo, conocemos casi todos los Prime, siempre se corrió un Prime muy lindo, muy rápido, y bueno, igual para todos, pero lo importante es que mañana es una carrera larga, comienza una carrera larga de 2 días, hoy es relativamente corto, y bueno, ojalá que mañana nos llueva, por favor. Sí, después de todo lo que llovió, ahora sí ver el clima, algunos me decían mucho calor, pero bueno, después de todo lo que llovió, tener ese calorcito, ese clima. Y la verdad que calor hace, ¿verdad? No es tampoco para exagerar. De repente es normal, o sea, hubo carreras donde hubo muchísimo más calor, así que yo creo que fuera del auto uno siempre más que adentro cuando ya está faltando 10 segundos ya te olvidas de todo y bueno, así nomás. Ojalá que la gente venga mañana, que se divierte y que mañana vemos un lindo espectáculo. ¿Qué tal el público? Algunos me decían, ahí se donde había mucho público, bueno, ya mañana y el domingo sí va a haber mucho más porque bueno, hoy es un día laboral todavía. La verdad que hay que ser sincero, o sea, para hacer un rally de cordillera cerca de Asunción, no hay el público que uno realmente está acostumbrado a ver. Pero como decía, un día laboral, un día que muy poca gente pudo haber venido. Igual hay gente de repente en algunos tramos, pero yo creo que mañana y pasado la gente va a venir en masa y eso sí que va a ser, hay que trabajar con el tema de seguridad y a los guardarrally, eso mañana sí van a tener que trabajar bastante. Y a la gente que haga caso, ¿no? A los guardarrally, que eso es fundamental, por un tema de seguridad, que hay algo que siempre tenemos que rescatar e insistir, ¿no? Porque aquí el tema de seguridad es algo que no podemos a esta altura del campeonato ya estar cuestionando, ¿no? No. Primero, antes que nada, siempre, antes de cada práctica o cada rally, lo que primero uno observa y lo que primero uno tiene que tener en cuenta es la seguridad antes que nada. Con eso no se negocia para nada. Y bueno, ojalá que mañana la gente se comporte y bueno, que salga un excelente rally. Te veo muy relajado, el copy te viene haciendo caso porque a veces te veo un poco con la cabeza agacha, te veo un poquito más entusiasmado. No, la verdad que está te está portando bien. Desde el Chaco. Antes del Chaco ya, pero desde el Chaco yo creo que es otro piloto. Parece que le cambiaron de chip, parece que cuando viajó a Europa vino con otro, no me contó nomás. Tiene otra electrónica parece. Pero estamos bien, mira el auto, mira. No, Impecable. Ni el baldón no se cayó. No. Bueno, así Germán Maune, copiloto de Javier Garriza, vamos a hablar con Agustín Alonso, que tuvo también un percance, y bueno, que nos cuente un poco de primera mano, saber qué pasó, ¿no? Para tener el detalle. Ya saludamos a Germán, vemos a todo el equipo, permiso, estamos entrando aquí. Agustín, ¿cómo te va? Con la audiencia de la 730, bueno, comentanos un poco qué pasó. No, me fui afuera en la última curva y tumbé. Sí, justamente, observábamos en las imágenes, los videos, decirle a aquellos que vieron que está todo bien, ustedes están bien, y bueno, el auto está tratando de recuperarse, ¿no? No, súper bien, gracias a Dios no fue fuerte. Vamos a ver si podemos recuperar el auto, dejar bien como nos entregaron y ver si podemos correr mañana, ¿verdad? ¿En el mismo lugar donde Matías, no? Así mismo. Frené tarde y me fui afuera y bueno, trancó el auto y me dimos la vuelta. Bueno, tratar de completar, ¿no? Y la sensación de con este auto, comentarnos un poco, ya tuvieron prácticas y bueno, queremos saber un poco las diferencias que vos podés encontrar por lo menos en estos primeros kilómetros. No, el auto es increíble, realmente es un placer manejar. Veníamos disfrutando cada curva, cada kilómetro y el auto venía perfecto, ¿verdad? Sin ningún problema. Así que nada, vamos a tratar de reparar, cambiar lo que haga falta y dejar como no entraron. Son notables la diferencia, muchos pilotos que pasan del Skoda al Volkswagen hablan de que es un auto que es más manejable, digamos, que te permite más y te deja irte un poco más al límite, ¿no? Sí, yo creo que el auto es superior en todos los sentidos, en todos los aspectos, en todas las dimensiones también, pero es un auto que hay que entrenar y hay que saber manejar, ¿verdad? Un chasis que sacarle el jugo demanda kilómetros y demanda también mucho talento, así que tener uno de estos autos para andar como están dando la punta, evidentemente no es solamente un tema auto, es un tema de training también, ¿verdad? Así que
realmente impecable y realmente de lo mejor auto que manejé en mi vida. Bueno, entre los muchachos la carga se suele decir, no, muy rabioso, hay que saber llevarlo, ¿no? Así mismo, un autazo. Bueno, Agustín, ojalá se pueda solucionar y bueno, pueda seguir practicando si se puede hoy o no, ya mañana a ver qué puede acontecer. Gracias. Bueno, así las palabras de Agustín Alonso, que nos da detalles de lo que aconteció aquí los mecánicos, trabajando intensamente. Bueno, vamos a hablar un ratito también con Javier. ¿Qué tal, Javier? Hola, Colazo. ¿Cómo estás? Placer. Hola, Inge. ¿Cómo estás? Bueno, Javier, estaba hablando con Germán. Lo veo tranquilo, relajado. El piloto viene haciendo caso, se porta bien. Así que, bueno, ¿qué tal en estas vueltas de práctica para lo que va a ser ya la competencia mañana? Bien. Realmente volviendo al auto después de un largo parate. Y la verdad que disfrutando. Cada kilómetro venimos haciendo, viste ahí, educados. Todos los deberes venimos haciendo. Y ahora acá tratando de convencerle a Colazo de que la próxima carrera tiene que estar arriba del auto. Sí, sería espectacular. El retorno después de... ¿Hace cuánto no corres, Colazo? ¿Voy a hacer ese pimponeo aquí? No, nunca corrí. No, pero llegaste a Sí, en el año 2000, hace 22 años. Sí, yo recuerdo. Estuve en el autódromo, sí estuve mucho tiempo. Sí, recuerdo. Por eso te preguntaba. Yo te había visto, por eso te preguntaba. Sí, no, práctica, igualmente. Compartiendo aquí con los amigos, ¿no? Sí, acá apoyando a mi chongo, a Javier y a mi amigo, a mi gran amigo, el viejo Diógenes. Bueno, un placer de verte aquí. Igualmente. Bueno, Javier, retornando aquí, este pimponeo aquí, compartiendo un clima espectacular después de tanta lluvia, todo el agua que cayó y ahora en este clima, y muchos que no pudieron practicar lastimosamente en ningún superplay, sí, práctica privada, pero bueno, no es lo mismo que estar en competencia. Sí, realmente nos complicó mucho el clima. A mí particularmente también temas laborales no me dejaron practicar, entonces bueno, esta posibilidad de hoy poder practicar un poco vino al pelo. Cuando los caminos, algunos dicen que está un poco movido, roladizo en algunas partes, no llamaron, quiera, un poco de todo, ¿no? No, lindo justamente por eso, porque está bien variado, tenés no se ve, tenés baja, tenés caminos sueltos, tenés partes firmes, realmente zonas muy rápidas y algunas partes técnicas. Realmente muy lindo para los pocos kilómetros que hicimos, tuvimos de todo. ¿Me lo enterito? Enterito para el segundo rulo. Gracias.